Aquí estamos, otro capítulo más, primo, así es, Un de nuevo capítulo. Primates, un podcast de salud mental. ¿Cómo estás, primo querido? Bien, hoy día veo al invitado hoy día y ¡guau! Lo he visto en otro lado. Lo he visto en televisión en algún lado por ahí. Y dije, bueno, tan buen invitado de sacaste primate, ¿ah? Le pusiste, me gusta. Jefe de la unidad de enlace y medicina psicosomática de la Universidad de... La Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy Bienvenido, Oye, pero doctor. Bienvenido, doctor Pablo. Lo spoileamos, Agradezco mucho, pero ya no soy el jefe de la unidad. No, Se borra ese cargo. Se borra. Ya, diga ahora, muy bien. O partimos de nuevo. no. Que está bien. Mira, soy el jefe del departamento de psiquiatría. Ahora. Ah, Ya, y ya. cuando asumí ese cargo, dejé la jefatura de mi querida unidad de enlace, pero aprovecho de saludarlos porque es por lejos el área más bella de la psiquiatría, así que Ah, Muy bien. perfecto. aguante. Por los eso yo te he visto, compañeros. te he visto en televisión. Sí, No, ahí no estoy equivocado. Yo dije, sí, No, el no. mismo que he visto en Sí, soy televisión. yo. Sí, muy bien, ya. ¿Qué te parece eso? Que se esté hablando de psiquiatría. Se habla, pero no tanto, ¿no? Hay como una fricción en la temática todavía en nuestro país porque es salud mental, que es más complejo, como abrirlo, Claro. ¿no? Sí, pues sí, y a veces bien, mira, en general bien, te fijas que se hable de salud mental siempre es súper bueno, súper importante, a nosotros los de la psiquiatría nos favorece mucho, pero, y aquí un pero que es complicado de explicar, ¿no? Porque la salud mental lo es todo, pues te fijas, va del bienestar súper general de las personas porque habla de salud y por lo tanto en ese bienestar también cae, no sé, por la tristeza, el estar cansado, el tener problemas, El estresarse. el estresarse, lo cual es todo muy razonable, muy importante, pero claro, los que nos dedicamos a la psiquiatría vemos que a veces las patologías nuestras, de nuestros pacientes, esto es trastornos graves que comprometen gravemente la funcionalidad, siguen bastante invisibilizados. O sea, por ejemplo, no sé, pues, hablemos de psicosis. ¿Ya? Claro. Claro, estamos todos súper preocupados del estrés y bueno, y nuestros pacientes que requieren hospitalización no tienen camas, pues, ¿cachai? No tienen Claro. acceso a los remedios, no tienen acceso a la terapia electroconvulsiva, que son cosas básicas para el tratamiento de enfermos graves. Mira, esto haciendo una analogía, es como que hablamos del dolor de pecho simple y nos olvidamos de los enfermos cardíacos que necesitan trasplante, po. Claro, te quedas como encimita. Hay algo, pero por encimita, Exacto. Como ¿no? tapar el sol con un dedo, es como que estamos rozando esa capa. Es impresionante también, Pablo, ver, por lo que tú dices, me parece súper interesante que se generen políticas públicas, ¿no es cierto?, para sopesar esta necesidad, yo creo que mundial puede ser. Bueno, deben haber otros países, obviamente, que están mucho más avanzados, que tienen mucho más recursos para Claro. esto, pero quería retroceder un poquito más atrás y y tratar de comprender para la gente que está en la casa cuando hablamos de ¿cómo se llama? Bueno, de salud mental y de lo que tú dijiste, que era como este paciente que tenía, que tú dijiste el nombre, que es Psicosis. psicosis, como la película, Sí, psicosis. yo pensé en la película. Lo primero que como que Psicosis, están ahí en el claro. colectivo. La pregunta es que a lo mejor la gente está en la casa, ¿qué pasa químicamente en nuestro cerebro que empiezan a pasar esas cosas? ¿O qué empieza a pasar dentro de nosotros que se empieza a gestar esto? A lo mejor, como tú dices, la psicosis es el punto de inflexión final, pero antes de eso hay una serie de pasos, ¿no es cierto?, que pueden empezar a pasar, o depresiones, o algo genético, no lo sé, que llega y explota en una psicosis, ¿no es cierto?, que después obviamente no sabemos cómo, o no tenemos como Las el herramientas, respaldo, las claro. herramientas para poder sopesarla, ¿cachai? No sé si me caché por dónde va la pregunta. Te explicáis súper bien. Y fíjate Ujú. que la psicosis para eso no es un tan buen ejemplo, porque Perfecto. desde muy temprano en la psiquiatría, y aquí estoy hablando de psiquiatría del siglo XIX, Mm. comienzos del siglo XX, se estableció como un límite claro entre lo que es estar con psicosis versus lo que es estar sin psicosis. Como que ahí hay un pequeño blanco negro que ciertamente se ha matizado en el tiempo, ¿ya? O sea, nosotros hoy día podríamos discutir de eso profundamente y entender los matices, pero justamente la psicosis desde muy temprano en el desarrollo de la psiquiatría se planteó como uno de los trastornos no explicables, Wow. no derivables a partir de algo que está pasando. Ya. ¿Ya? Y eso es bien importante porque en general los grandes paradigmas de la psiquiatría, los trastornos mentales graves, son aquellos en que la capacidad de explicarlos no puede pasar por otra que tener un trastorno mental. ¿Ya? Entonces ahí estamos Tranquilo. hablando de trastornos mentales
duros, digamos, de enfermedades psiquiátricas, aunque a nosotros no nos gusta hablar de enfermedades, Claro. podemos tocar ese tema, pero sí de trastornos mentales duros. Nuestros pacientes más graves, y que son los grandes paradigmas en la historia de la psiquiatría, son aquellos que enferman por el puro hecho de estar vivos. Porque ciertamente existe una alteración cerebral, podemos decir hoy día con toda propiedad, neurotransmisores, circuiterías, etcétera. Existe una alteración cerebral que explica esta enfermedad o que de alguna manera condiciona o se correlaciona con este padecer y no tanto las variables sociales implicadas. ¿Ya? Y pasa, Pablo, me quiero colgar un poquito de aquello que me imagino que ustedes como especialistas lo ven distinto, obviamente, pero cuando se dicen, ah, no, este está loco. La utilización del lenguaje, porque yo lo bajo a la realidad, pues uno dice, oye, ¿y cómo está? No, este es bipolar, pues tú no. Como en el común, tú Le decías van en la dando, le conversación. van cargando, ¿Adjetivo, decís no tú? sé si ¿O sentido? adjetivo o casi que palabras médicas, porque hoy día, o sea, no sé si hoy día, pero tú lo sabes muy bien, hace varios años ya se sabe, la bipolaridad es una condición, tiene formas de, a través de elementos químicos, de solucionarse, de buscar un camino más óptimo. Pero antes era como, oye, cambió de opinión o cambió de parecer o tiene un vaivén poco claro en sus decisiones de la vida, bipolar, chao. Y socialmente también se va aislando esa persona, ¿no? Me imagino que eso también genera un daño. El problema es que es muy difícil aislar las variables. Claro, pues, Si al claro. final el tema profundo aquí es qué tanto pesa la variable biológica, la carga biológica orgánica con Mm, que viene alguien, un cerebro que no se desarrolló bien, un cerebro que viene con una carga genética de muchos antecedentes familiares de enfermedades mentales, y cuánto pesa el desarrollo. La crianza, cómo te crían, el ambiente, si sufriste de maltrato, de traumatización o no, si fue un ambiente agradable, todo eso, ojo, influye socialmente, pero finalmente se expresa en cómo se arma tu arquitectura y tus conexiones cerebrales. mm, Eso ahora está súper claro. En el fondo, establecer un límite claro entre lo que es social y lo que es biológico en el cerebro no se puede al final, porque el cerebro es por lejos el órgano más influido desde lo social, y entonces al final tenemos nosotros un órgano que se expresa a partir de lo social, que se desarrolla o no se desarrolla a partir de lo social. Esto es precioso. Esta es la primera clase que le hacemos a los estudiantes de medicina en el pregrado, en el curso de psiquiatría. Es una clase que viene a mostrar los fundamentos básicos, los principios básicos en que se sustenta hoy día esa especialidad de la medicina, que hace 120, 150 años eran principios confusos. Hoy día, y gracias a nuestro querido premio Nobel, Eric Kandel, único psiquiatra premio Nobel a fines del siglo pasado, le dieron el premio Nobel en medicina, sabemos muy bien que los trastornos mentales son al final alteraciones de la función cerebral. ¿Ya? Pero también sabemos, en parte gracias a él, que cada proceso mental al final es una operación cerebral. Sabemos que los genes determinan el cerebro, pero sabemos muy bien que no basta con los genes, que todos los mecanismos para que estos genes se expresen, no se expresen, tiene que ver con cosas sociales. La o sea, crianza, no es aislado, no es como decir, biológicamente pasa esto en este cerebro en particular, y aparte de eso, esto es circular. van Ese- juntos. ¿Y qué Ah, pesa más? Al final depende de cada paciente, depende de claro, las lecturas. Y después la vuelta de todo esto es que en psiquiatría nosotros, o ahora amplío ahora salud mental, nos aprovechamos nosotros de este concepto para hacer intervenciones en todas estas dimensiones, po. Nosotros intervenimos no solamente desde la biología o desde claro. cosas biológicas como la medicina, sino que también intervenimos desde lo social. Y ahí entonces se abre el concepto, ya no es solo psiquiatría, es salud mental. ¿Por qué? Claro. Porque Mm, tenemos a sociólogos, asistentes sociales, psicólogos, toda la claro. Todos psicología trabaja, participan, tienen que participar todos ahí, claro. participan y la comunidad, o sea, al final salud mental hacemos todo, po. Mm, Ya no solo la psiquiatría nos hacemos cargo de los trastornos mentales duros, de lo más complicado, de aquello que requiere tratamientos donde la medicina se meta, claro. ¿ya? Mm. Pero al final salud mental somos todos. ¿Sí? Qué interesante entender cómo esto, claro, salud mental somos todos y cómo estos conceptos trabajan juntos para un bien mayor, podríamos decirlo así. Y quería justo preguntar algo. En base a esto, a los genes, que sabemos que no es lo único que influye, ¿no es cierto? Como dice el doctor, he estado leyendo harto sobre Joe Dispenza,
que habla de la neuroplasticidad. No sé si te quería preguntar, ¿qué opinas tú sobre eso? Si en estos aspectos de la psiquiatría ha incursionado en esos descubrimientos. En el fondo es que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar, ¿no es cierto? Pero me llama mucho la atención y para mí es súper interesante, pero que para la gente en la casa igual, comente si es que tiene dudas, el doctor ahí las va a responder después. Es cómo, porque me llama mucho la atención algo. Muchas veces la gente sabe que tiene que cambiar, pero no puede cambiar algo. Como que es un problema más allá, donde ahí el psiquiatra entra, como dice, con la medicina. Porque por mucho que yo me levante en la mañana diciendo voy a ser feliz, no es feliz la persona. ¿Cachai? Y es claro, hay una Entonces, condición, yo creo, no entonces, algo. claro, entonces aquí va. ¿Qué opina él o no sé, sobre este doctor que viene diciendo que puede curar enfermedades solo con esta neuroplasticidad y cambiando pensamientos? Él desarrolló un trabajo, no sé si lo ubica al doctor Joe Dispenza o no, pero habla de la neuroplasticidad. Está como muy de moda y en boga eso. No digo que él ha hecho estudios de todo el doctor, al igual que Lieberman, que es un psiquiatra que habla de la dopamina, que yo me abrió una puerta gigante la dopamina, o sea, está en todo, o sea, me fascinó y entender como los circuitos del aquí y el ahora, como él en su libro, Lieberman, que es un psiquiatra súper conocido, habla mucho de eso. Entonces, pero quiero como puntualizar y acotar esto de la neuroplasticidad. ¿Cómo lo está viendo un poco la psiquiatría y qué opina de eso? ¿Vos cachai? La neuroplasticidad, bueno, es un fenómeno muy bien estudiado, ¿cierto? Ujú. De hecho, la parte más bella de la neuroplasticidad es que justamente, sobre todo, obedece a estímulos sociales. Ya, o sea, Por eso es. Ujú. por ejemplo, está muy estudiado que el cerebro de alguien que desarrolla a alguien en particular está conectado o está amplificado en esas áreas de desarrollo muy claramente. Un violinista Ujú. tiene las áreas del control motor de los dedos, de la coordinación con la lectura musical, mucho más desarrollado que alguien que no hace eso. Ya. ¿Ya? Y así, cada uno de los aspectos que uno desarrolla justamente modifican la forma en que se desarrolla el cerebro o va cambiando el cerebro durante la vida. La plasticidad es tremenda en la juventud, va disminuyendo con el tiempo y cuando ya somos más viejos la plasticidad es mucho menor. Ah, es real eso, ¿no? Sí, claro, claro. Yo, como que siempre se decía que uno en un proceso de la vida es más esponja, por decirlo así, está más Claro. ávido de. Y después ya uno se va poniendo más duro y Tal va. cual, Ya uno tiene sus ideales, sus cosas raras, cosas que ya no te van a cambiar. Ya, tal cual, po. no puedes tú ir Pero al cambiando. parecer, y para que abramos un poco el espectro de al parecer también, como dice el doctor, claro, efectivamente como que, y es una pregunta más que nada, va bajando esa capacidad de que en tu cerebro entren cosas nuevas o estés dispuesto a aprender cosas nuevas, como un idioma, por ejemplo. ¿Te has dado cuenta que dice, un niño o un adolescente aprende más Me rápido es un más idioma nuevo fácil, que claro. alguien más? Claro, pero claro, yo creo que hablando de una persona, no sé si ocupo bien mis palabras, pero relativamente sana y en sus cabales, ¿no es cierto? Podría aprender igual ese nuevo idioma independiente de la edad, creo yo. Efectivamente, la gran mayoría, el 99% de las personas, siente que no puede. No sé, como que toca un tema ahí, a ver que si lo podemos hablar, que también depende de cómo la persona, de sus creencias también, creo yo, no sé. Si tiene esa capacidad de decir, ¿sabes que sí, yo puedo aprender? Tengo 50, 60 años, pues yo puedo aprenderlo, lo va a aprender. O Pero le sé, cuesta más, quizás. Po. Quizás el claro, cerebro ya no sí, 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 está. sí, sí, exactamente, le cuesta más, pero puede. Pero ¿qué hace la gran mayoría, creo yo, hablo por mí, que a lo mejor dice, no, ya no puedo, tengo 60, 70, ¿sabes qué Ya filo? pasó, Ya ya fue. pasó. Sí. Entonces, no sé, Bueno, hay aspectos culturales ahí súper importantes. Ah, Y los aspectos culturales son súper relevantes. Por ejemplo, a la hora, mi tema del envejecimiento. Fíjense que en un estudio donde yo tuve la suerte de participar en Alemania, se les preguntaba a los 60 cuáles eran sus expectativas en relación a su propio envejecimiento. Y fíjate que predecía esa pregunta, cómo estaba la persona a los 75, o sea, 15 años después. te daba como un. Ya, como un Sí, spoiler de cómo va a verse en ¿cómo? 15 años, La ya. pregunta de cómo tú te ves a los 60, cómo va a ser tu envejecimiento, de alguna manera se correlaciona con cómo tú vas a estar después. Y aquí viene esto que decía el Ah, Fabián, bueno, el cómo uno se propone las cosas influye, obvio que sí, Ya, obvio que sí, no, sí, ah. es el comienzo de todo. Ahora, lo bueno es que es el comienzo.
Porque si hay alguien que tiene el motor de partida malo, uno puede hacer intervenciones para saltarse ese motor de partida y que agarre vuelito. Y pucha, ahí en psiquiatría sabemos cómo hacer eso y para qué decir, los terapeutas ocupacionales, los Qué psicólogos entretenido, manejan eso sí. súper bien, para saltarse ese paso y que alguien que no quiere no puede. Pablo, igual en buen chileno, o para que se entienda, es como una especie como que estés hackeando una predisposición, ¿no? Porque si tenía este motor de partida medio malo, entonces quiero, pero como que sentí esto, le da el cansancio, da lo mismo, Mm. y te empujan a hacer, sáltate ese pasito y va a donde querés ir en realidad. Le metís en la cabeza a esta persona como un hackeo, le está diciendo, expande esto no se agotó. Porque generalmente, Mm. o antes, no sé si todavía se dice, pero llega una vez que uno dice, ya estoy. Antes mi abuelo decía, no, yo ya hice todo, ya está, ya No, no. pues también Y tú tú, sabes. tú ves ahora, no sé, 60, 70 Es que años, si iba a y decir, pues veía a alguien de 60 y se fue 70 y diría, corriendo. estáis locos, están activistas, Hay están gente que entra a estudiando. la universidad a esa edad, claro que Por sí, eso te digo, po. tiene que ¿En ver con serio? Sí, eso. los límites de la plasticidad, bueno, son bien individuales nadie puede venir aquí a priori a decir dónde tú estás parado, Mm, ¿ya? Eh, Bueno, pero sí. esa neuroplasticidad tiene también una parte, Fabián, que la Mm. retomo, que es esta parte más enferma, ¿te fijas? En que hay aspectos de ahí que pueden alterarse tanto, en que ese motor de partida ya sea tan grave que sí Claro, pues. requieras de intervenciones más complejas para echarlas a andar, ya. ¿ya? Y esto es en toda la medicina, sí. Vamos a la traumatología. No sé, si tú tienes una lesión de codo más o menos simple porque te pegaste, claro, moviendo el codo y con tiempo esto va a sanar y vaya a estar bien si tú enfrentas un poquito Mm. el dolor. Pero si la lesión es grave, pucha, puede que sea necesario hacer más cosas. Requiere, como diría mi abuela, entrar a picar. Hay que, Requiere que entrar a hay picar, que porque entrar a De picar. entrar, Hay que dentro, entrar a picar, sí. claro, de dentro. entrar. Y es un poco lo que hablamos con Carla, la psicóloga anterior, que decía eso, que por ejemplo, te acuerdas que tú le preguntabas, que me hace mucho sentido lo que dice Pablo, es así, creo yo, que hay que como guardar las proporciones de las cosas, como que, ¿te acuerdas que tú le preguntabas, retomando lo que dice, como un libro de desarrollo personal va a ayudar a una persona que tiene depresión? Entonces, es como un Claro, yo poco, decía, con el libro estamos listos, no, porque pues hay muchos que dicen, con este libro, no, los pues 5 tips, va a y tú decís, depender, estamos, y sí, después pues, llegaste a los 5 tips, los completos, no pasó. sí, pues va a depender, como dice, si es que está ahí, a lo mejor un libro puede ayudar o dar este motor de partida, que me encantó esa analogía, pero a lo mejor gente, el libro, aunque se lea 100 libros y de los mejores, nunca la va a ayudar porque requiere algo Sí. más profundo, Otra. Pero la medicina, ¿cachai? sí, yo amo la medicina, fíjate, la medicina tiene eso bien estructurado, po. Mm. Mm. ¿Cuál es la respuesta de tal enfermedad a tal tratamiento? ¿Ya? El COVID, ¿ya? Pasó hace poco, nos acordamos muy bien. Bueno, los tratamientos estos, ¿sirven o no sirven? Claro, era cortito Súper claro, fácil, sí. ¿sirven o no sirven? ¿Te fijas? Y si sirven, ¿cuántos sirven? Y ojo, que los que servían, estos esquemas con corticoides al inicio, ¿verdad? Pucha, servían, pero igual se moría gente. Mm, ¿Ya? Bueno, en psiquiatría es lo mismo, po, ¿ya? La psicoterapia funciona para los trastornos depresivos, sí, po, y tiene muy buena evidencia para los leves. Para los de mediana gravedad ya no, ¿ya? Y para los Ah, graves, graves, tenéis que sumarle más cosas, po, claro. ¿ya? Y así está todo estudiado, ¿ya? Y hay depresiones que no responden a nada, por Dios, sí, po. Ah, Y- también las hay, o sea, pero por no, ya. favor, si tenemos muertes por depresión Mm, y son muertes horrorosas y muy difíciles de explicar, pero así como tenemos muertes en casi cualquier otra especialidad de la medicina, po, ¿ya? En que como que de alguna manera estamos más acostumbrados, ¿ya? claro. Pero esto tiene que ver con la estigmatización, justamente Sí. por esto que tú decías, Fabián, como que se espera de todos los humanos que estamos vivos que seamos capaces de estar bien mentalmente. ¿Por qué? Claro. Porque está ese concepto como que si tú pones de tu parte, vas a estar bien. Es como tú Eh, podís, po. Es Pero, como, y claro, con eso está ahí. porque todos hemos estado sanos alguna vez, po. Y Exacto. sabemos que cuando estamos sanos y estamos tristes, ponemos la parte y pum, salimos adelante. Claro. ¿Ya? Pero bueno, todos hemos tenido alguna palpitación que no tiene ninguna importancia, pero si te estás infartando, ¿por qué no le dicen, oye, pero pon de tu parte, po? O al Claro, diabético, Claro, po. claro. oye, pero pon de tu parte, mira, yo aquí regulo mi glicemia, me como un pastelito y mi glicemia bien, pon de tu parte, po, ¿cachai? Claro, Pon de tu tiene una parte, diabetes de loco regula tu dentro. glicemia, pues, Mm, ¿cachai? Y no, po, hay cosas que están fuera de nuestra mm, voluntad y estos grandes enfermedades, paradigmas de la psiquiatría desde el inicio, digamos, son aquellas donde la capacidad de explicar esto a partir de fallas en la voluntad o que la persona no quiere, o lo trataron mm. muy mal aquí o allá, ya nos daba.
Y la psicosis era el primer gran paradigma. O sea, Ya. ¿qué pasa que esta persona deja de interpretar bien la realidad? Sí, pues viven una realidad paralela, Exacto, básicamente. o la venía interpretando muy bien y de repente con la adolescencia cambió algo, ¡pum! Como que le cambia la personalidad, le cambia su capacidad de estar conectado en el mundo de realidad que nosotros compartimos y te dice, oye, ese vaso, ¿por qué lo pusiste ahí? Querí molestarme. Wow. ¿Cachai? Y no es que no haya un vaso, ahí está el vaso, estamos todos de acuerdo que hay un vaso, pero algo pasa en su capacidad de leer la realidad Ya. que no es capaz de diferenciar que esa idea, este vaso lo puso el Fabián ahí para molestarme, no cacha que es una idea propia y la mete como si fuera parte de la realidad. ¿Ya? Y ¡pah! Aparece la psicosis, ¿te fijas? Y vale, ahí todo el mundo tratando de explicar esto. No, es que la mamá lo crió mal, es una mamá Claro. esquizofrenizante, explicando que se sabe que todo eso no. No, no. Lamentablemente, la esquizofrenia es una enfermedad del neurodesarrollo Mm, que incluso puede partir antes del nacimiento con cambios en el útero, en el cerebro. Por ejemplo, hay más esquizofrenia en las personas que nacen en invierno, por lo tanto puede haber virus que tengan alguna interferencia ahí en el neurodesarrollo. Eh, Se sabe también que, que desde antes de la psicosis hoy día los pacientes vienen con algunos síndromes, con algunos síntomas prodromales, es decir, antes de que aparezca el cuadro completo. O sea, esta idea de que son cuadros psiquiátricos o trastornos psiquiátricos que no se pueden explicar, derivar a partir de lo que pasa solamente, sino que hay algo detrás, hoy día es súper claro. ¿Ya? O sea, hay Es como, evidencia como la empírica de diabetes, cómo pues, ¿te fijas? sí, Entonces, pues ya sabéis científica. que el como la camino, diabetes, sabéis el ¿cachai? 1, 2, 3, 4, estáis cerquita o pegaste en el palo, si fuera Oye, a ser el... Pablo, es que me llama la atención, Sí. ¿y hay casos de que eso que haya revertido? ¿Casos como Bueno, que tienen mm, tratamiento, se puede ¿ya? revertir, Má como más que revertir, saber vivir con los eso? trastornos psiquiátricos tienen tratamiento. Hay que decir que a la mayoría de los pacientes les va bien en los Mm, tratamientos psiquiátricos, ¿ya? Se van a generar como la regla de los tercios, ¿no? Un tercio que le va súper bien, otro tercio que le va bien, pero no tanto, claro. y un tercio que no le va tan bien, Sí, ¿ya? pues. Eso, por ejemplo, la respuesta antidepresivo es entre un 60 y un 70% a los fármacos, estamos Mm. hablando. Pero pucha, son los fármacos nomás. Y todos esos fármacos, además, le metes una intervención más compleja, como son las intervenciones sociales, psicoterapia, terapia ocupacional, reestructuración Claro, del Del sistema núcleo. familiar, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, y mejora todavía más la respuesta a los tratamientos. Pero pasa, ¿Mm? y te claro. pregunto, Pablo, porque aprovecho esta mismo, pienso en quién está en su casa, en quién está criando a un cabro joven o a una chiquilla joven, da lo mismo. Y en un momento ve que tiene estos explosiones de ira o situaciones que no van acorde ni a su núcleo familiar, ni a su espacio, y dicen, chuta, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y al estar expuesto desde el consumo masivo que hoy día tenemos de estos 5 tips de no sé qué, hazle esta cosa, y empiezan con esas cositas y van como tapando algo y sienten que ya algo funciona, en vez de decir, ¿sabéis qué? No, filo, vamos donde, quién sabe, un profesional y que lo... Todavía está esta distancia, lo veo yo, digamos, socialmente, porque está la cosa de decir, vaya al psicólogo, vaya, o tienes una terapia, terapia psiquiátrica, estás loco. Y te Mm. empiezan a hacer un ladito. Y eso pasa, po. Y es el Chile de hoy día, o sea, no es algo tan lejano. ¿Cómo se logran unir estas cosas? Una situación tan compleja que puede pasar en un hogar, eh, y decir, hay caminos, tú lo dices, oye, si acá lo tenemos la solución, esto es claro, estos caminos se pueden leer muy rápido. ¿Cómo se puede tender un puente entre estos dos mundos? Mira, buah, el problema del acceso a la medicina de especialidad es un tremendo tema, ¿no? Mm, ¿Cierto? Es complicado porque es un recurso escaso, es un recurso súper caro. Y bueno, ahí parte nuestra segregación claro. social, ¿te fijas? Hoy día esto está armado como toda la medicina, desde cosas generales como la medicina familiar, en que hacen las primeras intervenciones y si es que no anda bien o se diagnostican trastornos mentales específicos desde ahí, por ejemplo en los GES, en que si es que aparece la psicosis hoy día está en un GES, ahí pasa al tiro a la especialidad de psiquiatría, no se queda en medicina Ah, general. Los cuadros más leves, como son las depresiones más leves, son tratadas en la medicina primaria Mm, y pasa a secundario, terciario, si es que el cuadro es de de mayor la complejidad. profundidad, claro. Así está organizado hoy día.
sabemos que en la práctica eso, pucha, que es complicado. Súper. Y por eso mismo en nuestra facultad de medicina, en nuestra escuela de medicina, nos preocupamos de que nuestros médicos generales salgan súper bien formados en psiquiatría. O Claro. sea, Ah, tienen que wow. saber de psiquiatría. Porque en la primera, para descubrir como en las primeras Pero fases, claro, ¿no? Para Ya. aportar ahí, o pues, sea, para si aportar. hay algo que van a ver como médicos generales, es salud mental. O sea, Claro. te lo he asegurado. ¿Ya? Si, Mm. si no memorizaron qué válvula cardíaca recomendarle al paciente para su recambio de válvula aórtica, créeme que no es tan importante como que no sepan diagnosticar y tratar, por lo menos, depresión, trastornos de ansiedad y los primeros pasos para la psicosis, porque van a encontrar muchísima psicosis secundaria a drogas, marihuana y otras cosas Claro, más. obvio. Y bueno, todo el tema del consumo de sustancias también tienen que saber. Tratar un alcoholismo inicialmente, hacer una buena entrevista motivacional, saber tratar un síndrome de privación alcohólica y la intoxicación alcohólica. Todo eso tienen que saberlo, porque pucha que lo van a ver. ¿Ya? Entonces, lo primero, al menos de parte nuestra, está en formar a nuestros médicos generales de la mejor manera posible para que se puedan hacer cargo de la mayor cantidad de cosas inicialmente y que sepan muy bien cuáles son los pacientes que hay que derivar a este sistema secundario, terciario, donde están los especialistas, para que ellos se hagan cargo de las cosas más complicadas. Ya, pero esa precisión es clave, po. Porque se te puede pasar, que puede pasar en la vida real, y debe haber sucedido muchas veces, y después te pilláis con casos que termináis, como periodista, le digo, termináis entrando en las noticias. Es Y que tú decís, eso oye, va a pero, pasar, y po. lo que dice Pablo, oye, pero ¿cómo? Si, no, es que mira, la mamá lo crió de esta forma. Y tú empiezas a decir, ya, pero no, si la medicina tiene un camino para esto, po. ¿Cachai? Entonces, es súper. Uno tiende a explicarse todo desde lo social, Claro, porque obviamente estamos acostumbrados a que la gente sana es así, po. O sea, ¿quién no ha dormido Mm, mal porque está estresado, por favor? sí, po. O sea, ¿quién de acá no ha tenido que poner de claro. su parte para salir del hoyo? Mm. ¿Ya? Y bueno, la gran mayoría sale del hoyo, pues, solo, o con la ayuda de lo que tiene a mano, te fijas. Pero bueno, a muchos la vida a veces nos golpea más duro y no nos queda otra que echarle mano a Y la remar nomás, po, medicina. claro. Y lo mismo con el dolor de rodilla, pues. Si te duele la rodilla, pues, bueno, aperráis un poco, pero si ya es mucho, bueno, va y te compras un ibuprofeno. Pero si ya la cuestión va y a la medicina a requerir de algo más complicado. Claro, Mm. ahí en, como digo yo, hay que entrar ya a operar, po, Sí, po. y me llama la atención algo, en toda esta modernidad, Pablo, como de Europa, tú que estás en Alemania o en Europa, o más que nada en los nuevos estudios, ¿cómo se viene tecnológicamente la tecnología o nuevos fármacos para ayudar todas estas dificultades, ¿no es cierto?, mentales, digámoslo así? Hay nuevos descubrimientos, cosas, digo yo, como para contar, para hablar, como cosas a lo mejor que se están probando, no sé, ya desde Elon Musk que nos quiere poner un chip Un en el chip para cerebro, ir seteándonos como que estemos ahí más o nos menos. puede, a ver este tipo que tú de repente te imaginas así con un iPad, a ver qué te pasa, voy a Te bajar conectáis al este Wi-Fi neurocircuito, lo voy a bajar, aquí le pongo más dopamina, entonces listo, ya vamos. No sé, Sí, sí. es una estupidez lo que estoy diciendo, pero me refiero a cómo No, viene. no, 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 si estáis no, cerca, no, no. estáis súper No, cerca. no es Te estupidez, imaginas. Fabián, para nada, para nada. O sea, hay cierto reduccionismo en juicios tan fáciles como decir que la falta de un neurotransmisor explica algo. Eso no es así. Claro, Claro. Entonces, cuando vienen y dicen, no, que la serotonina es el amor, pucha, ojalá fuera así de simple, pues, ¿cachai? Entonces Chao, le chao. meto serotonina, Y hay fin. amor y listo. Pues, claro, claro. o me falta placer, no tengo dopamina, le meto dopamina y hay placer y listo, y se soluciona el problema. Ojalá fuera así de simple, porque no es tan Ujú. simple, po, definitivamente no es tan simple. Pero hay algunas cosas que sí han funcionado en ese sentido. Por ejemplo, los estimuladores intracerebrales, ¿ya? Que Mm, ya están muy bien probados para el Parkinson. ¿Ya? En que en los núcleos donde falta justamente la dopamina ya, se hace entonces un estímulo y el paciente mejora los síntomas de Parkinson con este estimulador intracerebral, que viene a ser como un marcapasos, pero en el Pero en cerebro. el ¿Te fijas? cerebro. Está bueno eso. Esto existe también para la depresión, ¿ya? Existe para la depresión y se usa para la depresión en pacientes refractarios que no andan con nada más y que se hace esta prueba. Hay equipos en el mundo que los instalan. Nosotros en la Católica no hemos instalado hasta ahora porque es súper caro, Me ¿ya? imagino, claro. Es súper, súper caro. Es muy difícil acceder a algo así.
Y bueno, también la casuística de pacientes que están con esto todavía no son tan grandes como para todo el resto, que es lo que nosotros usamos, que es la escalada desde los fármacos normales hasta fármacos más complejos y al final la terapia electroconvulsiva. Y bueno, la gran mayoría de los pacientes con este esquema en algún momento andan mejor. Oye, Pablo, pero cuando dices terapia electroconvulsiva, ¿es la que uno ve en las películas que te ponen acá algo y tal? ¡No! ¿Esa o Así no? es. Es que como suena. ¿Usted cree que eso que iba a decir esa que ha visto en las películas? Que es como ahí el Sí. psiquiatra es el malo de la película. ¿Eh? Pero Siempre Siempre se me acuerdo las películas que lo pintan de mal. lo absolutamente. plantean así como el sin escrúpulo, Claro. como y uno en la Ay, película, no, sí. el doctor, ¿cómo va a Claro. permitir, cachai? Pero absolutamente, absolutamente. Y sí, pues es el mismo procedimiento, pero no se hace así como Ya, en las ok, películas, ok, ¿ya? ok. Lo que muestran las películas es parte de la historia de la psiquiatría y es Mm, parte de bien horrorosa de la historia de la psiquiatría y donde todos los psiquiatras nos avergonzamos mucho de eso, porque tenemos muy claro que nuestros pacientes son parias en nuestra sociedad, sí, po. son estigmatizados, no son tomados en cuenta, nuestros pacientes son maltratados por todo el mundo, incluidos por nuestros colegas, nuestros pacientes se mueren más de infarto porque no los pescan cuando llegan a la urgencia, etcétera, etcétera, Claro. etcétera. O sea, entonces, que exista en la historia de la psiquiatría maltrato de nuestros pacientes a partir de los psiquiatras es una cuestión que no queda otra que agachar la cabeza y morirse de vergüenza. Bueno, hace mucho tiempo que la terapia electroconvulsiva no se hace como en las películas, ¿ya? Sí. Se hace bajo anestesia general. Ah, obvio, un contexto de salud. Sí, es que bueno, antes la cesárea y los apéndices, todo se hacía sin Sí, anestesia, ¿ya? Pero eso como fue hace más tiempo, ya no se acuerda la sí, gente. Y el argumento más duro es que sí, a nuestros pacientes se les maltrataba, pues, y en algunos lugares todavía se les maltrata y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? La psiquiatría coercitiva existe todavía en algunos lados y sobre todo los psiquiatras tenemos ahí la banderita de lucha puesta de respeto hacia nuestros pacientes con toda la dignidad de cualquier ser humano y si hay que hacer un procedimiento, por Dios, hay que hacerlo bajo anestesia. Esa cosa no se puede hacer sin claro. anestesia general. Pero pensando sobre todo, quiero retomar lo que decís tú, Pablo, en este contexto social, ¿no? Porque es distinto decir, me duele la rodilla, voy a ir al doctor porque ya me tomé 40 ibuprofeno al mes, me inyecté no sé qué cosa, ya estoy en un nivel y logro caminar, pero no, ya en realidad me quebré la rótula, no tenía idea, tuve que ir a un especialista. Es distinto decir, ¿sabéis que sí? Pues sufro de esquizofrenia, me estoy tomando esta medicina, inmediatamente, no es decir, puta, te duele la rodilla. Ah, esquizofrénico. Tú te pones en una posición social y te decís, Lo- lo- es algo completamente no, grave, y lo algo segregan, insondablemente po, profundo. Tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, pero gran parte de eso es estigma, ¿te fijas? sí, Por eso te po, digo, Estigma. po, Fíjate que nosotros social. gastamos un tiempo y una energía en esto que llamamos la psicoeducación de mm, la familia, del mismo paciente, en que aprenda qué es lo que es una psicosis, de qué se trata. Cuando tú primero le habláis de psicosis al paciente, pues si llegas a decirle esquizofrenia al paciente no va a no, querer volver se donde ti, cierra, pues, se claro, cierra. obvio. Y entonces tú lo invitas a que lea. ¿Ya? Por favor, lea, Claro, que porque, se porque eduque, que esta, aprenda, esta que claro, cuestión, si tú vayas a tener el diagnóstico de diabetes, tenéis que ojalá saber más que el diabetólogo porque tenéis que cuidarte. Claro, porque es tu cuerpo. De partida tienes Pero como que claro, partir po, ahí. y en sí. nuestros padecimientos graves es lo mismo. O sea, la psicosis, el trastorno bipolar que tú Mm, decías, los cuadros depresivos graves, real así, claro. wow, por Dios, tenéis que aprender, tenéis que estudiar de eso. Oye, ¿Mm? bueno, me estaba súper apasionante el tema, el doctor, No, excelente, y César, pero a mí, yo siempre he sido bueno, Pablo, me gusta saber qué hay más allá, yo era el que abría el autito que le regalaban, el chiquitito lo abría, quería mirar y todo, y una de las cosas que a mí me gusta, y lo que te decía al principio, que me gusta leer y estudiar, ¿qué pasa acá en la circuitería que dice? Me gusta meter en todas las... eh, por los estudios, por tu experiencia, para que la gente pueda entender un poquito ya más específico también, cuando están estas dificultades, estos problemas mentales, ¿qué le falta? ¿Qué pasa en el cerebro? Es como que tú me fallas en el auto, el motor, no sé, el que prende, sabes que hay un Claro. cable que no está acá. No sé si ¿qué pasa como para que la gente un poco, o sea, dentro de la conversación en el momento, pero que entienda un poquito como, ya más como abrir el auto? Quiero abrirlo, ¿cachai? A ver que tú me puedes explicar como más o menos
¿Qué ¿Qué cosas pasa hace contacto con dentro? qué cosas ¿Sabes no que está haciendo? o Que hay un eso... circuito o hay esto que no funciona bien por esto? Pues ya nos dijo algo un poco que cuando Mm, uno incluso está, eso fue impresionante, que está como antes de nacer, incluso pueden haber algo sí, que eso lo cosas que pasan. encontré... Me llama la atención eso, ¿qué pasa? Y me llama la atención también cómo podemos mejorarlo con esto que tú explicabas, que lo explicó muy bien, que ya no es como en las películas, para que no pongan ahí, no, el doctor está Claro, le ponen probando, corriente. ¿cachai? Y en base a eso mismo retomo cómo ese tratamiento, ¿no es cierto?, de Terapia terapia electroconvulsiva. electroconvulsiva ayuda, en qué ayuda y cómo ayuda. O sea, eso para unir las dos Ujú. cosas, ¿cachai? Sí, fíjate, las alteraciones cerebrales que existen en los cuadros mentales graves están cada vez más claras. O sea, los Mm, modelos biológicos de qué es lo que pasa en el cerebro en cada trastorno están súper establecidos para algunos trastornos. Por ejemplo, para las adicciones. ¿Ya? La adicción es una enfermedad cerebral dura, ¿ya? Dura, dura, dura. Por eso, cuidado, porque todos podemos hacernos adictos, cosa de consumir, ¿ya? ya, claro. Em, las otras también son trastornos, hay cambios cerebrales que se correlacionan con esto. El punto está en que hoy día, como están las cosas, ninguna de esas alteraciones cerebrales tiene un valor predictivo bueno, cosa de que pueda ser medido y nos diga mejor que la clínica, que usted tiene esto o tal trastorno. ¿Ya? Pongo el ejemplo. Em, Antes el doctor miraba y decía, oh, anemia, ¿ya? O quizás le movía el ojo ahí o le miraba el lecho de la uña y decía, oh, usted está anémico, ¿ya? Claro, El valor predictivo de ese, oye, yo te veo anémico, ¿Tengo anemia? claro, que tiene te un... veían así como Sí, blanco, tiene po, blanco dentro del ojo, o lo que decís tú de la uña, eso es eso lo... tiene un valor, pues. Tú puedes Claro. calcular cuál es el valor predictivo positivo de eso. Cuando el Mm, doctor dice esto es positivo, ¿ya? Si tenéis anemia o no. Hoy día ya no se diagnostica así la anemia, te toman un hemograma Claro, y el hematocrito tiene un mucho mejor valor sí, predictivo ujú. o claro. la hemoglobina en la Es más sangre es certero. mucho más certero que el ojo clínico. Bueno, en psiquiatría hoy día se sabe que la mayoría de los trastornos mentales, qué cosas pasan en el cerebro, pero el medir esos cambios cerebrales tiene pésimos valores predictivos en relación a la clínica, Ya. porque también la gente sana puede tener esto así o asá. Claro. Un colega, lo voy a citar uno de nuestros académicos, por un ejemplo que es maravilloso. Nosotros sabemos que los alemanes son más altos que los chilenos, ¿cierto? Ya. Pero tú puedes, a partir del tamaño de alguien, decir si es alemán o no. Buena, No, no es no. Y, posible. y- y es más o menos lo mismo. Si nosotros tomamos un grupo de psicosis que tiene psicosis versus un grupo de sujetos sanos, 100 por grupo, los pasamos por el resonador y miramos los volúmenes cerebrales, ¿son distintos? Sí, son distintos. Yo le mido el volumen cerebral a Fabián. ¿Puedo predecir con eso si él tiene una psicosis o no? No. ¿Ya? Y estoy hablando de un Wow. estudio simple. Hay estudios más complejos. Hoy día estamos mucho más focalizados en la psiquiatría en medir cómo está la conectividad cortical. Esto quiere decir cómo están conectadas las áreas de la corteza cerebral. ¿Y esto por qué? Porque nuestros trastornos, a diferencia de los neurológicos que se basaron en cambios focales de la función cerebral, hay un área del cerebro que dejó de funcionar, mi capacidad de mover este brazo, y por lo tanto hay un daño focal. Y este es entonces explicable por esta disfunción cerebral. Claro. Y ahí sí hay una correlación perfecta. Yo te tomo la resonancia, tiene una lesión ahí, y el neurólogo sin ver o antes de ver al paciente dice, esta persona no va a poder mover el brazo. De ¿Por ahí qué? viene, porque Porque viene tiene una acá. lesión ahí. Ya, ¿Ya? claro. Eso nos encantaría en la psiquiatría, Sí, ¿cierto? Ah, Pues bien, nuestros trastornos no se explican por cambios focales cerebrales, sino más bien por cambios en una funcionalidad cerebral más global. Y que hoy día nosotros tenemos algunos métodos para echarle una mirada al cerebro cómo funciona globalmente con estos estudios de conectividad cortical. Ya nosotros vemos cómo están conectadas las áreas del cerebro y se ha establecido para cada uno de los trastornos cómo son las alteraciones de los mapas de conectividad. ya. Pero, de nuevo, retrocedo un par de puntos. eh, ¿Sirve como predictivamente para decirle a alguien si tiene una depresión? no. No. Y ahí hay un cambio de paradigma que es filosófico, que es epistemológico. Nuestras enfermedades, nuestros trastornos están definidos a partir de cambios sociales, de cambios conductuales, de cambios en la fenomenología del vivenciar.
Claro, es como el estudio de las personas, como entender ese estudio, Sí, estudio de Claro, las porque personas lo como que son decía las esto al personas, principio, claro. Pablo, que es Tú- más no es como decir, César tiene esto, sí. no es tan. Yo César le pasa yo esto, tenía tiene esto notado acá otro, no que es también tan. eso, las neuroimágenes también se ocupan mucho como esa tecnología, como Esto es es lo que está, sí, pues neuroimagen o neuroimagen. electroencefalograma, Perfecto. Pero magnetoencefalografía, eso hay da como un diferentes métodos. rango de movimiento para la especialización, o sea, para O- la especialidad de los psiquiatras, da como un rango. Mira, en este rango, pero no puede decir, por esto pasa esto. No. Todavía no. A nosotros nos encanta porque como sujetos de ciencia queremos aprender, Claro, queremos tenerlo saber, Qué obvio. queremos interesante. saber. Y en los años 80 estuvieron de moda todas las teorías monoaminérgicas de los neurotransmisores. Y ahí en los Ah, 80 salió todo esto de que la serotonina, la dopamina, Dopamina, la claro. noradrenalina y los fármacos, que en esos años se empezaron a sintetizar muchos más. Te fijas, Mm. los Nobeles, los antidepresivos nuevos, ahí salió la fluoxetina, la sertralina en Sí, esos po. años. Y, y, sertralina, sí. y pucha, revolucionaron heavy el tratamiento de la depresión mayor y bueno, y otros trastornos más a partir de las hipótesis monoaminérgicas, las hipótesis de estos neurotransmisores. Así que, fantástico. Pero hoy día estamos ya despegados de esto, ya sabemos que es mucho más complejo. Mm. Por eso que cada vez que viene Sí. alguien me dice la dopamina, la felicidad, ojalá fuera tan Sí. Ojalá simple, te ¿cachai? inyecten, Ojalá estamos fuera tan listos con simple, eso. ¿cachai? Sí, sí, No, sí. no es así, ¿vos te fijas? Hay una desregulación dopaminérgica y la desregulación dopaminérgica hoy día, como para explicar la complejidad de esto, significa que existen alteraciones en la función de la dopamina en diferentes áreas cerebrales y que son distintas en las diferentes áreas cerebrales. Por ejemplo, en la Mm. esquizofrenia existe una hipofunción dopaminérgica frontal y un exceso de función dopaminérgica en el área límbica. Una explica los síntomas negativos porque el paciente no tiene iniciativa, la otra explica síntomas positivos, la psicosis, las alucinaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo doy un bloqueador de dopamina? Mejoro la parte de la psicosis, de las alucinaciones y empeoro la Pero iniciativa. claro, cortáis la otra. Y eso vemos en nuestros pacientes, o sea, tratar las alucinaciones es la parte más fácil. Claro. El problema es que nuestro paciente vuelva a la vida, vuelva a trabajar, tenga Claro. iniciativa, quiera salir. ¿Ya? Entonces, no es tan complejo. O sea, Sí, no es tan No es tan simple, sencillo, claro, es más mucho más complejo complejo. de. Es lo que Mm. dices tú, esta mirada más circular, pues Sí, más. pues, y también en base a eso también, yo sé que tenemos acá a Pablo y es más científico, pero ¿qué opinas también de este tema más filosófico, más espiritual del ser humano? ¿No es cierto? Sabemos que el cerebro lo podemos ver, lo podemos medir, con las pocas herramientas que tenemos, que es lo complejo que es efectivamente una depresión, todo lo que estamos hablando. Pero también te quería preguntar a ti personalmente, ¿qué opinas tú como Pablo de toda esta área más espiritual también, que tiene que ver con el ser humano? ¿Crees, no crees? ¿Crees que está involucrado también en esto? ¿No tiene nada que ver para ti? Es como ver estos dos mundos. O tú vas solo por el camino de la ciencia, toco duro, veo y creo, o también crees que hay algo como más. No hablo solo de Dios y la religión. Yo sé que eso sí, pero más allá tú, como qué piensas de esto. No sé si me cacháis también por dónde voy, como No ser te humano. cacho también, no te Ya, cacho también. Pero Es que a yo ver, sé, lo mira. que yo quiero decir que la psiquiatría se pone en la medicina y muy desde sus inicios necesita ampliarse desde las Mm, ciencias médicas, que se basan en las ciencias biológicas, sobre todo en las ciencias mm, naturales, tiene que ampliarse hacia las ciencias sociales porque las puras ciencias Quedan biológicas, cortas, yo creo. biomédicas, quedan Que hay cortas, cortas. po. No Sí. nos explicaban todo, lo que hablábamos al mm. comienzo. ¿Qué pasa? Que hay gente que tiene genes y no se enferma. Sí, ¿Qué Claro, po. pasa? Que hay gente que se pega en la cabeza y no hace el sí, trastorno y otros que se pegan en la cabeza y sí lo Y hacen. explota una. Ya. Claro, no. Entonces, ven, exactamente. ven a explicarme esto. De ahí las ciencias sociales han sido fantásticas para la psiquiatría para explicar muchísimas cosas. Y yendo más lejos en términos epistemológicos, la filosofía, desde la fenomenología, o sea, expliquemos qué consiste un pensamiento normal en su curso, cómo se organiza y en el contenido, versus un pensamiento que está desorganizado, un pensamiento que tiene ideas delirantes. Todo eso viene desde la fenomenología. Entonces, es exquisito que en términos científicos tú puedas avanzar incluyendo estos aspectos que pueden parecer como más blandos, pero que no tienen que ser más Me blandos. encanta. Pueden ser Vale. absolutamente certeros y duros, y quiero reposicionar aquí a las Ujú. ciencias sociales empíricas como el tremendo aporte para toda la salud mental, la psicología.
es una ciencia social empírica, fundamentada en experimentos, fundamentada en probar si las terapias funcionan o no funcionan, y ahí estamos. Y esa es la parte espiritual, de todas maneras, sí, po, y no es necesario creer en eso, po, porque es cosa de leer, po. ¿Sirve o no sirve? Sirve, po. Claro, ya, Y hay claro. otras que no sirven, sí, po, está demostrado que no sirven. Pero pasó en algún minuto, y aquí corrígeme tú, pasó en algún minuto, Pablo, que decían, esto es harina de otro costal. Esto es una cosa que no tiene que mezclarse con ciencia. Esto no es científico, esto es mucho de probar y ver, y quizás lo social no influye tanto porque hay una condición más Claro. natural como especie, como ser vivo, que no guarda relación con que si le permea o no el espectro exterior. Te llevo a la psicosomática, porque me encanta esto, ¿ya? Y que siempre estamos luchando entre los aspectos orgánicos Como que uno y los está en esa, aspectos, claro. y los aspectos funcionales. Que llega el colega y te dice, ay, velo tú, porque esto no tiene nada, ¿ya? Claro, No tiene nada. ¿Y por qué no tiene nada? Bueno, porque no sé, pues le duele la rodilla y lo pasan por todas las máquinas y no se ve nada. Y no por marca ejemplo, nada, ¿ya? claro. Bueno, hoy día esa separación de estos mundos ya no es real, no es tal. Si hasta el dolor más orgánico, un cáncer de rodilla, mejora o no si es que tú le haces cariñito, si es que tú tratáis bien al paciente, eso si era, es que... claro. Obvio que sí, po. Sí, Y po. empeora si es que tú estás bajo estrés, tenés un jefe que te trate mal, llegáis a la casa y te golpean. Obvio. O sea, obvio, po. Y esas cosas que son tan obvias, ¿por qué nos cuesta tanto Sí, implementarlas, ya? Nosotros en psicosomática, en mi pega de enlace, ¿ya? Justamente nos dedicamos a abordar a los pacientes desde una mirada global, en que en los trastornos más orgánicos sabemos que esta parte no orgánica es súper relevante. Eso, ¿y qué te dice? No vamos a contar porque no se preocupen que no nos están mirando, van a decir, oye, van a contar que yo no. Pero ¿Qué? ¿no te pasa desde un paciente que los pacientes al principio dicen como, qué extraño igual, ¿no? Que me reciban con esta mirada que antes no. O sea, que por- extraño, nos echan de la pieza muchas veces. Por eso digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al doctor Pablo? Nos echan. Los colegas, bueno, nosotros hemos construido en el Hospital de la Católica un mundo espectacular para el desarrollo de la Claro, todos psicosomática. conversan más Y ahí. aquí saludo a todos los colegas que no son psiquiatras. Somos el único hospital en Chile donde se forman subespecialistas en medicina psicosomática, Psicosomática. psiquiatría enlace. Ah. ¿Ya? ¿Y por qué podemos hacerlo en ese hospital? Porque en ese hospital ya existe una tradición grande de incorporar a la psiquiatría dentro de sus cosas. Nosotros tenemos espacio en todo el hospital, nosotros estamos trabajando mano a mano con todas las unidades del hospital, con algunas con mucha cercanía, por ejemplo, reumatología, infectología, con las UCI, ¿ya? Mm. Em, con cardiología. En el fondo hemos armado con cáncer, ¿no? Con oncología, hemos armado equipos de trabajo donde incluso existe un psiquiatra metido dentro del equipo, trasplante, ¿ya? Claro, que antes de verdad tú lo pensabas y decías, Un ¿de dónde? psiquiatra ¿Qué tiene que metido hacer un ahí. psiquiatra acá? A Exacto. eso voy. Y está calculado que meter un psiquiatra dentro de los equipos reduce costos en el hospital. Ya, mira, es un llamado para los que dicen, oye, pero voy a tener que desembolsar. Va a Claro, tener tu vuelta. Claro, mira, está bueno. reduce costos. Pero eso no quita. Bueno, iba a decir todo esto porque nuestros colegas en el hospital ya saben cómo pedirnos ayuda, entonces le avisan al paciente en general de que, mire, a mí me parece que quiero pedirle la opinión a un psiquiatra, Claro. y ahí el paciente se pone como gato engrifado. ¿Por qué, Y Daniel? que voy a la vuelta y decir, me está diciendo loco Que este estáis tipo. locos. Porque eso es lo que pasa, po. Sí, po. Pero dura poco eso, po. Ya, Uno se le han ido explica al bajando esas paciente, barreras, ¿no? sí, po, Ah. que muchas veces desde el orgánico ya se hizo todo. Con el dolor es así. Mm. La escalada a los pacientes la hacen al tiro. Paracetamol, ibuprofeno, AINES más complejos, pasan a los opioides, y los opioides, los parches, quedan después Sí, po. estos remedios que son pro-GABAérgicos, la pregabalina, Pregabalina, gabapentina, claro. pum, arriba. Y tenía un paciente que tiene el cerebro apagado, y ahí después se les ocurre, oye, veamos lo social. Y ahí tienes que hacerte entramos, cargo de esto, hazte cargo de y ahí entramos nosotros y vemos un cerebro apagado, que Claro. primero hay que prenderle el cerebro, o sea, de construir todo lo que se construyó en términos de fármacos y partir con las intervenciones sociales.
Hoy día esto no es así. El equipo de dolor de la Católica tiene un equipo multidisciplinario donde existen psicólogos de planta, donde existe un miembro de nuestro equipo que va a las reuniones, que participa con ellos. Tenemos los WhatsApp, así que cuando nos mandan pacientes de vuelta, cuéntame qué se trata, qué es Claro, lo que hay están que hacer. ahí en un pimponeo bueno. Pimponeo, pimponeo. Eso se llama el trabajo colaborativo, ¿te fijas? Ya no está el fundamental. psiquiatra que va a hacer Sí. una interconsulta y que responda en un papel, dale sertralina, Claro. ¿ya? Meten ese de tantos miligramos, listo. Sino Que- que va a trabajar con el equipo. Me encanta y porque la salud mental, bueno, por algo estamos haciendo esto, es muy importante. Nosotros creemos que lo que podamos aportar, un granito de arena, a que la gente sepa, Sí, po. o por último, que pueda abrir una puerta para aprender más o dar, o O se pedir, acerque. o se acerque, o por Claro. último empiece con o un psicólogo, o después y vaya escalando para mejorar, para mí es maravilloso. Y me encanta que sea así como este equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Y quería eso, desmitificar que, claro, antiguamente era eso, porque era al psiquiatra, te va a dar un medicamento, que tú dijiste sertralina y todo. Eso ha cambiado, supongo, o va a depender, por lo que he aprendido, que va a depender de en qué parte cada esté caso, claro. cada caso, ¿no es cierto? Sí, po. Si es que está al principio ya, o ya tiene que fármaco sí o sí. Sí, po. Lo que pasa en la ¿Cachai? medicina, por lejos, lo más fácil es poner o sacar remedio, po. Pues en Es realidad, lo más sí, fácil. pues, ¿Cuál es la pega complicada del diabetólogo? Claro, No, siempre se no, puede meter en tu sangre y decir, la vamos a limpiar. No, no, va probando, ahí la va. pega Claro. complicada del diabetólogo no es hacerte un esquema con remedio, Mm. es ver cómo motivarte a ti para que tú cambies tu forma de alimentarte. Alimentarte, que entendáis que tenés que hacerlo tú. Ahí están las lucas, ¿te Ah. fijáis? Y esa pega es bastante más complicada Sí. que recetarte glibenclamida, cosas así. Yo que me dedico a las demencias, ¿ya? La parte neuropsiquiátrica. La parte fácil de eso es indicarle el remedio antidementivo. Lo complicado ahí es estructurar a la familia para que sepa qué hacer, Claro, en ir con caso el de paciente cómo reaccionar. acompañando, claro. Claro, te lo pregunto porque Guau, en mi barrio teníamos, cuando yo era más chico, había un vecino que tenía esquizofrenia. Un joven, yo tengo 39 en ese entonces, él de haber tenido 17, yo tenía como 14, era un poquito más grande que yo. Y todos sabíamos que el hijo de la vecina tenía esquizofrenia. a cualquier momento Pero- voy a salir con un... Ese era el miedo que teníamos todos. Porque el discurso era, ojo, ojo a tal hora, porque a él lo sacan a dar una vuelta, que era como, y lo voy a decir bien brutal, y aquí me van a piedra de todo, pero estoy contexto de años para atrás. Lo sacan a dar una vuelta, casi que como una mascota, una cosa muy rara, pero ojo que se puede arrancar. Y él puede tomar un cuchillo. Y puede tomar un cuchillo y puede matar a todas las personas. Entonces, uno decía, Qué pena, qué pena. no nos acercamos a esa casa, po. Qué pena. Y ese niño, 17 años, estoy hablando de un cabro joven, claro, finalmente, con su vida, lamentablemente, quizás él tampoco tiene un tratamiento, como decís tú, interdisciplinario, dentro de su casa no tenía un contexto apropiado. Ese cabro tuvieron que irse la familia de ese lugar, al cabro lo tuvieron que encerrar en un lugar, como rompió una estructura completa social, y antes de hablar de eso, de lo que pasaba en ese hogar, afuera, todo el resto de nosotros, que éramos 7, 8 cabros chicos, teníamos terror de acercarnos a la casa, porque Imagínate. decíamos, se asoma este weón y nos va a apuñalar a todos. ¿Sí? ¿Cachai? Círculo Yo decía, vicioso. Y tú vas creciendo con esa cosa, y tú dices, es esquizofrénico. ¿Qué es lo que te decía yo antes, no? Es que, Oye, y también entonces, lo me que duele la Pablo rodilla. es que ¿Sabes era que tengo esquizofrenia? la Ah, chuta, ya. estigmatización social. pues, Sácale también, todos los que es cuchillos. como- Entonces, y no tiene Estigma. que ver con eso. Es la estigmación, yo, Estigma, perdón, es lo mismo que estigma. Pablo, yo me acuerdo de Estigma eso. y Sí. lamentable porque es ignorancia, ¿cachai? Sí, Claro. claro. La esquizofrenia, por ejemplo, hablando de ese trastorno mental duro, ¿ya? 1% de la población más o menos lo tiene y en casi todo el mundo es más o menos igual, ¿ya? 1% es harto, ¿ya? Los pacientes con esquizofrenia no son agresivos. De hecho, es rarísimo que un paciente de esos con psicosis ataque a alguien. ¿Y por qué les digo que es muy raro? Porque cada vez que pasa aparece en la prensa. Entonces vean, Por eso digo, vean cuántas veces locura. al año aparece Sí, eso po. en la prensa. Nunca. Nunca. ¿Y por qué nunca? Porque eso no es verdad. ¿Ya? Nuestros pacientes, dentro de los síntomas que tienen están los delirios, que pueden ser de persecución, de estar paranoide, perseguido, Claro. ¿ya? Pero además no tienen iniciativa por hacer cosas. Entonces es muy raro, extremadamente extraño que alguien paranoide ataque a alguien, ¿ya? Con ese diagnóstico. Ah, Por lo tanto, es pura mala fama. es pura mala fama. Pura a mala eso voy. fama. Oye, Qué terrible. Hay una película buena que me acordaba, yo soy muy bueno para ver películas de todo tipo, bueno, que trabaja Russell Crowe,
el que hizo el gladiador, que ya está La última que es como La el del Día de Furia. matemático. la del matemático, Ah, la del la del matemático, ya, matemático, ya. que él tenía, tal cual lo describió, y él no era agresivo, tenía un poco a veces esa, como dice, tal cual lo describió Pablo, Se asustan. era la película, pero claro, Tienen esa, ahí no era es como, tenerle es como miedo. son como personas que físicamente, uno se para Es que, físicamente, y es todo, que, tienen una actitud, una corporalidad más hacia... claro, es que, Hay de todo, pero Ya, ciertamente lo más frecuente es que se aíslen, po, que tiendan al exacto. aislamiento, que tiendan a como no estar. Y claro. me ¿Ya? acuerdo que esa película fue entretenida, la gente, yo creo que está en la casa, la mayoría la vio, si no vean, Es buena. es buena. Mm. Él después lo medicaron, ¿te acuerdas? Pero malamente, lo trataron súper, era en otros tiempos, Otros obviamente, contextos, claro, y él perdió, después no podía, él era un genio, sus y después capacidades. no podía con los fármacos Eso, y cómo no eso podía es un hacer buen más. tema de análisis, Pablo, te lo pregunto porque eh, me ha pasado familiarmente que, claro, cuando uno es chico tiene o hiperactividad, uno diagnostica, a mí en mi caso, El hiperactividad, famoso Ritalin, dices tú. bueno, el niño Meleril, me decían, ya me da Meleril de esos años, Melerina. imagínate. Y mi mamá me cuenta que me llevó al doctor y me dio eso porque ya, yo claro, yo me dañaba a mí mismo, me abría de piernas en el piso chico, te hablo, no tengo conciencia de eso ahora, te hablo 4 años y me empezaba a pegar cabezazos en el piso. Ah. Todos decían así como, este cabrón, está realmente algo le pasa. Me llevaron al doctor, me medicaron, se lo encuentro, todo perfecto, crecí, todo bien, No sé perfecto. si todo. No, No sé si todo bien. No. Pero había un contexto que decían, te entiendo. que le explicaban en ese entonces el especialista a mi vieja, que nací con sufrimiento fetal. Mi madre me dio a luz el 4 de marzo del 85, el terremoto fue el 3 de marzo, entonces ella perdió el líquido amniótico y me sacaron de su cuerpo, digamos, muerto, y estaba como seco, tuve en cobra como 6 días, como que yo era un niño que yo no, ya estaba, y repunté, y ya, está vivo este tipo. Y después de eso empezaron estos cuadros y parte de los especialistas explicaron que tiene que ver con eso que pasó al inicio de mi vida. Hoy día eso se puede medir de mejor forma, se puede decir, efectivamente tiene esto, no hay que darle esa medicina. Lo pregunto porque con los pasos de los años, cuando uno dice, oye, de chico yo tomaba, un terremoto, ¿ah? Y hoy día como que está mucho más, oye, Oye, tómate esto, te lo da tu amigo, digamos, que te lo receta un especialista. No está esta cosa de decir, estrellita verde, decía estrellita verde, ¡oh! Arranca de ahí. Ha pasado cambios, me imagino yo, ¿no? Hay harto cambio, sí. Ahora, en términos como de explicar por qué viene el síntoma o de dónde viene el síntoma, siempre es muy complicado Mm, desde lo nuestro, ¿te fijáis? Si podemos explicarlo a partir de un sufrimiento fetal, a partir de un factor social o algo claro. más, es súper difícil, pues, ¿te fijáis? Es súper difícil. En general, por eso es que los que nos dedicamos a esto mantenemos una mirada amplia, asumiendo que todos los factores tienen algún peso y que nosotros tratamos de intervenir en todos un poquito, ¿ya? Em, los tratamientos, claro, han cambiado, po, han cambiado harto. En psiquiatría siempre se trata el síntoma, ¿ya? Mm, Tú no tratas un diagnóstico, tú tratas ya, un síntoma. Entonces, si tienes a alguien que se agita, tú tratas entonces la agitación. Si tienes a alguien que se asusta, que tiene ansiedad, tú tratas la ansiedad. Si ya, tienes a alguien que se deprime, tratas los síntomas depresivos. Si tienes a alguien que hace psicosis, tratas la psicosis, independiente de la causa, ¿ya? Lo que cambia en términos de saber la causa es cuál es el resto de intervenciones, ¿ya? ya. Por ejemplo, tú haces una psicosis y resulta que estabas consumiendo marihuana. O sea, lo primero, Claro, deja de claro, por favor, te fijáis. Pero además vais a usar el antipsicótico y una vez que mejore ese paciente, nosotros podemos asumir, como es un primer episodio psicótico en relación al uso de marihuana, de que marihuana hizo de gatillante de esto y esperamos de que no haya nada debajo. Sacamos el fármaco, vemos que anda, cómo anda, ¿te fijas? Si anda mal y no está consumiendo marihuana, pucha, hay que un meterle. trastorno de los nuestros, ¿te fijas? Ya. Es otro el pronóstico, etcétera. Como ¿Mm? lo dice Pablo, Weber, un trastorno de los nuestros. Como que ya aquí hay que meterle, hay que entrar. no, y también lo que dice Pablo lo escucho atento, y yo que estoy entrando también al mundo, un poco para mí, como psicología, wow, el cerebro es una máquina que no se puede, o sea, es complejísima por lo que yo veo. O sea, no imposible porque hay avance y todo, pero es como él decía, claro, como que uno ve el síntoma, ¿cachai? Pero lo ideal para él, yo creo que para todos sería ir para atrás y saber por qué pasa eso, para Claro, ¿cómo tratar. llegaste a ese Pero síntoma? Claro. entiendo muy bien y me queda muy claro de que no se puede, po, No. ¿cachai? Es súper, y yo creo que eso
generación tras generación ha sido, bueno, todos los avances, pero ha sido como como la gran pepita de oro que están buscando, como de entender ¿Cómo qué hay opera esta acá, cómo máquina? opera. Porque lo que dice Pablo y cosas que yo he leído es súper interesante, que no somos todos iguales, que no, tú no puedes decir, esto te pasa por esto, porque el otro tiene eso y no le pasa. Entonces tú decís, ¿qué pasa adentro? Es como que dan ganas de, me imagino, Sí. ¿cachai? Eso me No parece está tan súper lejos interesante, entonces me Elon parece Musk que quiere hacer este chip, no sería tan... no, bueno, si ya nos desayunamos gente en la casa que ya se implantan Que chips. Sí, existe, pues. sí. Y en Europa está muy, ¿cómo está cómo hay mucha diferencia? ¿Tú estuviste viendo cosas allá o estamos iguales en cierta forma? Estamos iguales, estamos iguales. Yo pienso que la diferencia en los países desarrollados es la cantidad de dinero que invierten ellos en salud, en los sistemas de salud, en los Como en modelos de I+D, si salud. tú como que hay investigación y más le Y ya hay ponen... más camas de psiquiatría. Nuestra Ah, mira, desde psiquiatría, lo práctico de dar la cama, nuestra claro. psiquiatría es pobre en número de camas. Mm. Nosotros, hay muchos pacientes que necesitan cama porque están con una psicosis aguda, por ejemplo, y no hay cama. Esto es bien rudo. Sí, Hay aumento de psicosis, sí, claro que sí, sobre todo secundario a la marihuana. ¿Ya? ¿Por qué los psiquiatras, ya, que buen punto ese, ¿eh? viene el tema de la legalización a la marihuana, nosotros nos ponemos como gatitos? Porque va a aumentar la psicosis, po, Claro. ¿ya? Así como sí, Ahora lo he aprendido con lo que estoy leyendo, ¿te sí, fijáis? sí, Va a queda el aumentar la enfoque. psicosis Yo, cuando se claro, legalice. yo ¿Y nunca he consumido nada, dónde están las camas? solo he escuchado de eso, y de leer y de escuchar y aprender, y nunca he consumido porque digo, ¿y si me Sí, sale un brote? eh, Porque dicen brote, ¿no? Es como brote, sí. Es muy poco frecuente la psicosis Mm. por marihuana, pero hay tanta gente que consume que ya no es infrecuente, po. Claro. En todos los servicios de Y, psiquiatría y tú lo está ves del lado lleno. práctico. Va a explotar esto, tenemos, No tenemos ejemplo, cómo. No hay 100 cama, camas y van a no 500, hay cama. hay 400 que no tenemos dónde meterlos. Sí, Claro, po. obvio. ¿Cómo es el sondeo como o alguna métrica como que en estos últimos años la salud mental ha ido creciendo, los problemas de salud mental, me imagino, ¿no es cierto? Fíjate que ahí la Católica con nuestro académico, la Antonia Rasuris, participaron de un proyecto que se llama el Termómetro Salud Mental, que es muy Bueno, interesante, pueden revisarlo en la web. Y ahí se vio la evolución de prevalencias de salud mental con una metodología de llamados telefónicos, como una muestra amplia, Ya. y vieron como la pandemia dejó la embarrada en los números, cómo esto tendió a bajar un poquito ahora último, pero sí se mantuvo muy mal harto tiempo. Nuestros números no son muy buenos, pues, ya comparados con nuestros vecinos que tienen ingresos per cápita más bajos que el nuestro, Mm. no son buenos nuestros números. Y comparado sí. con los otros de la OCDE tampoco son buenos. Claro, ¿Ya? tengo que estar más abajo. Como, ¿qué le pasa a Chile? Es Entonces, verdad, ¿por qué ¿qué Chile, qué le pasa? pasa? ¿Qué pasa en ¿Ya? Chile, cachai? Que la Entonces, salud mental no, como dice el ¿es que le falta serotonina? No, pues, No, No, le claro. inyectamos dopamina y está molesta. no es tan simple, Claro. po, ¿te fijas? No es tan simple. Y es un problema, pues. Los chilenos parece que no estamos muy felices en general. Y hay un tema social súper importante que lo que dice el doctor. Bueno, para defender a Lieberman, él explica qué es la dopamina, no en ningún caso Sí, dice obvio, que él son explica que análisis, es como, claro. claro, él te toma eso y lo explica cómo funciona, ¿Qué es lo que, qué hace en el cerebro, eso, qué es lo que hemos ¿cachai? hablado en los capítulos de Más Primate, que... Pablo? Un poco, claro, soltar esta conversación para empezar a analizarlo y, y decir, oye, esto gran parte también es un poco de desconocimiento, hay una explicación de fondo, esto otro es una mirada, yo Sí. siempre digo, no se compre 5 pasos para no sé qué, porque hoy día estamos en esa cultura también del que, si uno lo hizo rápido y le funcionó, ¿por qué yo no? Fin, voy por los 5 pasos y de los 5 pasos terminaste haciendo 15 pasos porque no te funcionaron. Entonces, No, y también esa cultura también va, creo que permeando, ah, dañando un poco la mirada, lo que decís tú a futuro. Le preguntan a una persona a los 60, ¿cómo veis tú de tal forma? Y en 15 años más a los 75 era de tal forma porque lo... ¿Cachai? Porque está en un contexto igual, pues, no es alguien, no es como que uno nace, pum, un puntito acá solo, ¿cachai? y es bueno también lo que hace el doctor, y de verdad, es porque las cosas hay que conversarlas. Entonces, no siempre en el asado podía hablar a lo mejor de lo que pasó en la noche en un meme, que está bien, pero también que se abran esas conversaciones de decir, sé que estoy mal, o partir diciendo, voy a partir yendo al psicólogo, o como dijimos, de a poquito voy a partir leyendo un libro, yendo al psicólogo, Abriendo a lo puertitas. mejor derivando para un psiquiatra, a lo mejor tomando un medicamento. Ese tabú, siento yo, y es muy, por eso es bueno lo que hace el doctor también, ¿cachai? Lo que hace Pablo, de vociferar esto a la gente, como para que si alguien está viendo el podcast diga, ¿sabes que en realidad lo que dijo Pablo me hizo sentido? A lo Mm. mejor voy a partir haciendo tal cosa, pidiendo una hora o dándome cuenta
de que tengo algo, Sí, ¿cachai? po. Eso yo creo que es maravilloso, porque todo lo que es salud mental, como otras cosas, como lo que hablábamos en el capítulo anterior con otro psicólogo, la gente tiene miedo. No por eso lo social a mí me llama mucho la atención, lo que dice Pablo. Y me encanta esto de construir juntos, que ese síntoma no siempre viene solo de algo. Hay muchas cosas atrás y me encanta que estén en eso. Solo quería decir eso, me encanta. Solo decir gracias, Pablo. ¿Cachai? No, 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 pero no, es pero complejo, es complejo. es No, no súper es algo que esté complejo. Ya tan... sé que es complejo, pero interesante. Me Sí. llama mucho la atención. Eh, no sé, Pablo, cómo se puede ir mejorando esto. En una utopía, tú, ¿qué te gustaría que pasara? No sé, cómo ir avanzando más allá de las camas. Tener 1000 camas para Claro. ¿cachai? No, porque iba a ser un síntoma de se legalizó, como vamos a tomar el tema, Sobre, sobre tampoco todo lo social claro. que dice Pablo, que es verdad lo que dice, que Chile, yo vi también, cuando estaba estudiando, un profe nos mostró efectivamente que Chile era uno de los países que sufre más de salud mental. Entonces Qué se hacían las terrible. preguntas los especialistas, "Oye, ¿qué pasa en Chile? O sea, No ¿qué, somos qué, ni tantos qué está para... pasando ahí que la gente no vive bien?" Y ahí lo social es importante también. No sé, la economía, lo que ganamos, cuánto nos divertimos, cómo son las... Ahí hay muchas cosas, ¿cachai? Que yo creo que inducen a la persona que tú recibes, ¿cachai? Sí, pues, sí. Hay muchas cosas en que avanzar. El punto, se fijan que de nuevo volvemos a esto que es como súper amplio, de cómo sí, po. mejorar la salud mental, Me que es encanta. distinta esa pregunta a cómo mejorar la psiquiatría, ¿ya? Claro. Claro, claro. Cómo mejorar la psiquiatría en nuestros hospitales, en nuestros servicios, es distinto a cómo mejorar la salud mental de toda la población. Son cosas distintas, hay que tener aproximaciones distintas y todo. Explicaciones distintas también. La prevalencia de esquizofrenia o de trastorno bipolar no se modifica tanto por el estrés. ¿Ya? Son cosas más duras, pues, ¿cachai? Em, la depresivo. La depre depende más del estrés, ¿ya? Los trastornos ansiosos, etcétera, etcétera, Y eso etcétera. se puede, ese inicial, si no es bien tratado, puede derivar En en un algo cuadro más, más en un cuadro más complejo, complejo, más profundo, o no necesariamente. Mm, Sí, Ujú. sí, sí. La verdad es que sí. Siempre uno puede estar peor, ¿no? Ahora, claro, es verdad. los trastornos mentales duros, estos paradigmáticos de la historia de la psiquiatría, que son la psicosis, los trastornos del ánimo, ya sea depre o bipolar, son trastornos mentales que en su evolución, si no son tratados, producen daño cerebral. ¿Ya? Wow, ok. Entonces, en la esquizofrenia, el ejemplo que tú contaste de tu vecino, ¿te fijas? De un paciente que responde mal a tratamiento o que no es bien tratado, evoluciona hacia algo parecido a una demencia. Mm, ¿Ya? Y por eso el primer nombre que tuvo la esquizofrenia fue justamente demencia precoz. ya. ¿Ya? Porque en el curso natural esto se deterioraba muy rápido versus las otras psicosis que eran las del ánimo, que no se deterioraban tan rápido, ¿te fijas? Hablando de neurobiología, hay como un final común, una cascada común de los trastornos mentales graves que derivan en una hiperfunción de un sistema neurotransmisor que se llama glutamato. Entonces, los trastornos mentales graves, todos ellos derivan finalmente en una hiperfunción glutamatérgica y esa produce daño cerebral con el tiempo. ¿Ya? La mayoría de los tratamientos tienen como consecuencia final de que baja el tono glutamatérgico, aumentan factores neurotróficos, que son proteínas que le hacen bien al cerebro en términos que se arboriza el cerebro, se Ya, claro. reconecta, ¿ya? Em, y es interesante ver como que a pesar de que una depresión se ve muy diferente a una psicosis, ¿ya? O un estado maniforme, una manía es un episodio del ánimo en que el ánimo está para arriba, como en lo contrario a una depresión, eso es lo característico del trastorno bipolar, ¿ya? Que se ven tan distintos en lo conductual, al final, como cerebralmente, las cosas graves que se producen son parecidas, Ya, o ¿ya? sea, puede haber lo que dice Fabio, un camino, Puede haber un camino puede hacia el empujarte para deterioro, allá, ¿te claro. fijas? Ahora, lo bueno es que em, en nuestros trastornos mentales más graves, sabemos que viene aquí, que es necesario cierta carga genética para que esto suceda, Ya. ¿ya? Hoy día se habla mucho como esto de las susceptibilidades, ¿ya? Todos nosotros podemos hacer una psicosis.
Claro, Claro. ya, si yo les inyecto algo rico, Claro, pum, pueden hacer una psicosis, un hongo, te fijas. Hay gente que busca esos síntomas psicóticos, claro. alucinar, perder el contacto Claro, con la te realidad. tema como microdosis y cosas. ¿Te Podéis fijas? Claro, pasarte y. podías hacer una psicosis, ¿te Claro. fijas? Y entonces la posibilidad de hacer síntomas de este tipo duro, todos la tenemos. Pero ¿qué pasa? Que algunos de nuestros pacientes la hacen sin que medien drogas, sin que medien nada, como por el puro hecho de que llegue la adolescencia y se produzcan los cambios cerebrales de la adolescencia y se manifiesta entonces esto como una psicosis o con una depresión mayor grave, ¿te fijas? Como primera cosa en la vida. Bueno, esa es la susceptibilidad genética, ¿ya? Y entonces nosotros podemos establecer como un continuo, donde acá está la gente que se enferma sin que medie nada social y aquí están como los que se enferman razonablemente, ¿te fijas? O sea, Claro, después de exacto. todo este que te pasó, ¿cómo no nadie Claro, estar después de lo libre, que ¿te fijas? hiciste, claro. Claro. Bueno, aquí están nuestros pacientes más graves, pues te Ah, fijas. Y estos son aquellos que por el puro hecho de estar vivos hacen síntomas. como genéticamente más. Tiene una carga Vienen con ahí. más carga, pues, Ah, de algo que en parte son genes, te fijas, o crianza. ¿ya? claro. Eso, Ahí sí, o sea, porque, solo lo. claro, Ya, Pablo se encarga de sí, mirarlo más afuera. qué Sí, bueno, pues, Pablo, Claro. te lo digo, que tenga esa Sí, doleada como, porque puede ser, porque yo antiguamente era, no, genéticamente así, ya viene de los, está genética, chao. y tú, chao, Se acabó. ¿cachai? Como esa distinción me encanta, Mm. que importante es saberla y que la gente sepa Sí, po. que también, o sea, yo creo que la gente tiene que cachar que hay un camino de mejora. Si es que están dispuestos, la gente que está viendo, que hay formas, hay estudios de que ellos puedan estar mejor. O sea, en el fondo lo que estamos tratando de hacer es que la gente viva mejor. Y yo creo que lo que dice Pablo, y con esto redondeo un poco para darte la palabra, es que lo social es fundamental. Y cuando hablo de lo social, lo que tú dices, en la casa, a lo mejor, claro, no va a aportar en un porcentaje, creo yo. Esto es lo que yo veo y en base a lo que hemos conversado, ¿cachai? Y lo que he podido hablar. Pero también es importante saber que a veces uno necesita esa ayuda. Sí, po. ¿Cachai? Lo que decía Pablo, A eso a una voy, rodillita ¿cachai? mala, decir, Sí, pucha, la rodillita, le vamos a tirar para decir, no, que la rodilla, oh. ¿cachai? Y ese enfoque más moderno es súper bueno, Pablo. Me gusta ese enfoque, como más, como el espectro más abierto, Pero ¿cachai? Como de entender yo pienso eso. como en lo práctico. Quería tirarte una suicida yo, de la que estaba hablando, ¿cachai? Hay Sí, una edad, que- Pablo, en que es más óptimo acercarse a la salud mental. Yo entiendo desde lo que nosotros hacemos y las conversaciones que estamos teniendo con distintos especialistas, es bueno hablar de este tema desde temprana, digamos, pero para la realidad social que tenemos hoy día en el país, para los accesos que son bien limitados, como si tú, hay una edad en que pienso en un papá, en una mamá que está criando, en un hermano mayor, en una abuela que está criando a un menor, una edad en que uno dice, veo algo aquí que no me es común, al menos en mi círculo, no tengo idea, voy a llevarlo para no avanzar y después llevarlo en el punto 6, debería haberlo llevado en el punto 1. ¿Hay un momento como clave Mira, o esto es yo bien? pienso que por la edad per se no, Ya. pero sabidamente hay etapas donde aparecen más trastornos. Po. Mm, La adolescencia es uno. ya. ¿Ya? Todos nuestros trastornos paradigmáticos debutan ahí, en la adolescencia o justo después de la O adolescencia. sea, es una edad. Es una edad donde Clave. se produce un tremendo cambio cerebral, po. Claro. Ya no solo hormonal, cerebral también, ya se produce toda la época de poda neuronal. Eso quiere decir que todo lo que no se usa se recorta, Chao, se acabó. poda, ¿ya? Wow. Y esa es una de las teorías que mejor explica de por qué nuestras enfermedades más graves, paradigmáticas, debutan ahí en periadolescencia. Ya. Trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor grave y la esquizofrenia debutan ahí. ¿Fijáis? Em, pero yo pienso que lo más importante es fijarse en el bienestar, ¿ya? Y ahí viene el área de la salud mental que pienso que le hace tan bien a la gente, que uno tiene que estar chequeando cómo está. Y eso es importante, porque la idea es reaccionar mucho antes. O sea, Sí, po. si tú vayas a reaccionar cuando ya te mandaste el primer infarto, no estáis bien, po. Partiste mal. Tenéis que reaccionar cuando estáis fumando, cuando estáis obeso, cuando no estáis haciendo deporte. Ahí tenéis que reaccionar, ¿ya? En la psiquiatría es lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿los cardiólogos tienen que hacerse cargo e ir a buscar a los que están fumando? No, No, corresponde. Pues, no. ¿te fijas? Lo mismo, Todo- los psiquiatras tenemos que ir a buscar a la gente que no es feliz en el trabajo. No, No, po. pues, amigo, pero, claro, pero ahí obvio. estamos esperando. ¿te fijas? Claro, no lo vamos a llegar, sabemos que van a Ahí estamos llegar. esperando, ¿te fijas? Claro.
Entonces, yo pienso que más que una cosa de edad es como que importante, y eso nos lo dio la pandemia, ¿ah? De estar fijándonos cómo estamos. Como Ah, que gracias a la pandemia, muchos seres humanos que se creían inmortales se enfermaron, se dieron cuenta de que, oh, como que yo también puedo padecer de un trastorno mental. Y es como decirle, oye, yo claro. también puedo Pero padecer. Obvio que es podéis lo que dices padecer tú, un no es trastorno. solo reaccionar, sino que es Estar accionar mirando, o estar estar como un mirando. pasito previo, ¿no? Sí, pues Como así. como cuando la gente dice, oye, el auto, siempre la clásica del auto, los 10.000 kilómetros, uno un poquito antes, pues, anda a Sí, darle una pues. mirada. Mira, nosotros siempre nos acordamos que tenemos rodilla cuando empieza a doler. Claro, ¿Ya? obvio. Acordémonos que tenemos cerebro todo el tiempo, Claro, antes de que empiece a porque doler. aquí que empieza a doler. Te lo pregunto eso de los dolores, particularmente el tema físico, porque, y aquí tú corrígeme, de repente, ah, de lo que yo he leído, hay sintomatología asociada a algún problema más grave, ¿no? Y aquí tú me vas a corregir si es así o no. Ciertos cuadros de migraña, ciertos cuadros de dolores de cabeza más complejos, ¿guardan relación con algo que está pasando o puede ser un alza de presión y está todo más regulado por otros aspectos? Hay de todo. Ya, Y a veces es muy difícil, sobre todo en los dolores de cabeza, saber qué es primero, si el huevo o la gallina. ya, Porque cualquier dolor eleva la presión arterial. ya. ¿Ya? O sea, si tú te martillas un dedo, te Ah, va a pum, subir ¿qué va la a pasar? presión, Obvio, te va a claro. subir la presión arterial. ¿Te fijas? Entonces, saber qué viene antes, después es difícil. Lo importante es estudiarlo. O sea, si hay un dolor migrañoso, hay que ir al doctor. En general son dolores graves que tienen ciertas características, pulsátiles, se asocian a algún aura neurológica. Mm, Y hay que estudiarlo. Es ideal siempre contar con una neuroimagen, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando cambian los síntomas así abruptamente, hay que estudiarlo, siempre poder algo en la base. Y una vez que lo orgánico está bajo control, eso quiere decir, no hay nada grave orgánico que tratar, ya. o lo grave orgánico ya está tratado. Bueno, hagámonos cargo de toda la otra parte social, po, Sí, hagamos que, el zoom que, out, digamos, que, ¿no? que, Miremos desde afuera, ¿qué pasa que acá? siempre Ya, ayuda, hasta está bueno, hasta está en lo bueno. más orgánico ayuda. O sea, si te duele la cabeza porque tenés la media cefalea vascular demostrada, así casi con angiografía, si te demostraron que tenía una cuestión orgánica, ¿te sirve estar menos estresado? Lógico, amigo. Claro, sabía, a Uno ver. a uno sigue siendo Oh, dos hasta el día de hoy. ¿te sirve mejorar la relación con tu hermano que no te habláis hace 10 años? Claro, que estáis con la raya y todo el rato de contenido. Mira, Ah, bueno, buen claro punto, que sí, buen pues, punto. Yo claro que creo sí. que, y cuando vemos las cosas desde esa perspectiva que dice Pablo, simplificamos varias cositas del engranaje también, Sí. creo yo, ¿cachai? Sí, pues, Porque le siempre, bajáis tensiones a ciertas o tuercas sea, que apretáis ahí. claro, o sea, más que menos lo que dicen ustedes, claro, es como ver en retrospectiva, así, claro, sabemos que tiene ese síntoma y por qué y eso, y como dice Pablo, si lo ves más de afuera, puede estar desencadenando o aportando a eso un Mm, sinfín de cosas sociales para atrás, po. claro. Como que no le hablas de tu hermano, como que no se te lleva mal con tu vieja, como que tenés sobreestrés, Como como sobre que, estrés, que yo pienso en el estrés ¿cachai? porque es como algo que hoy día todos Qué están full. interesante, ¿no? ¿Cómo estáis full? No, estoy full. Sí, sí, Hoy tenéis sí. tiempo, no estoy full. De lunes a domingo yo no Oye, descanso. pero Y es ¿cómo tan como, tú full? cachai, decir, pero al quinto full, cachai que en algún momento le va a venir un. La máquina no aguanta, pues si finalmente no. Sí. Tal cual, pues, tal cual. De nuevo, el cerebro no es distinto a tu rodilla. Pero como que todos sabemos que si me pongo a correr maratón y maratón y maratón, la rodilla en algún La momento me va a reventar, doler. po, obvio. Como que estas otras maratones mentales no fueran así. Y Mm. es tal cual. Qué No, es súper importante. heavy. ¿Sabes que me llega tanta gente a la consulta? De una profesión en particular, muchos que trabajan en oficinas complicadas, te fijas, y vienen a golpearme la mesa porque nadie les soluciona de que no pueden concentrarse bien. Los ¿Ya? 5 pasos le digo yo que. Entonces, vengo allá y bueno, ¿y qué hay hecho? Bueno, ya han ido hartos doctores y llegan y me muestran de que se toman, qué sé yo, 2, 4 miligramos de clonazepam en la noche para dormir. Me está jodiendo. Pero así como se las Y auto. después en la mañana toman estimulantes para despertarse. Y entonces Ah, estamos claritos. hacen una escalada así. Me estáis Y, metiendo en la máquina, pero de pero es nuevo. una locura. Y obvio, suben los estimulantes, no pueden dormir en la noche, suben los remedios para dormir, no se concentran, suben los estimulantes y así. Y llegan después de un año de estar así, a golpear la mesa y cómo la medicina no les ayuda. Entonces, ¿qué esperan de la medicina, por Dios? Ya, y O sea, ahora me tomo de eso mismo. Y aquí yo sé que me van a tirar tomate. Yo soy un tipo que ¿te nunca ha gusta tomado recibir alcohol, tomate? nunca ha tomado, nunca he consumido drogas, nada. Digo, drogas ¿Lo no, puede firmar no acá ni se en lo la pauta? afirmo, nunca en la vida, ni cigarro ni nada. Sí,
Mano como una Sí, lechuga. eso también te pregunto porque, por ejemplo, no sé, trabajo de lunes a viernes a full, pero el viernes salgo con mi amigo, me reviento viernes y sábado, y al domingo recupero del achaque. ¿Tú o un No, estoy ejemplo? poniendo un ejemplo, yo no. Y entonces viernes y sábado me lanzo, tomo copete como loco, me alimento, da lo mismo, pero sobre todo alcohol, consumo drogas, hay droga, viernes y sábado, pero luego el lunes vuelvo a mi vida normal de lunes a viernes. ¿También la máquina ahí le está estresando o no? Harto. Y Aunque fíjate que pienso que en tiempo harto. menor porque he escuchado el discurso de, oye, pero son 7 días y me doy en buen chileno la pala 2 días, no es tanto. Claro, ahora, ¿sabes tú En cuánto este demora el cerebro en claro. recuperarse la inflamación que produce un atracón alcohólico? Un alcohólico es como, te cometías Como, y que hay tirado. no, como el Mm. atracón y como el de la comida, como todo, sí. Con esto se van a morir. El atracón alcohólico se define como el consumo en una ocasión de más de 3 unidades, es decir, 4 unidades para arriba. O sea, 4 cervezas, por ejemplo. Chao. O 4 Sí, vasos de cerveza. 4 vasos de cerveza. 150 ml de vino es una unidad. O sea, Una que onza, 30 ml de destilado es una unidad. En el fondo son 13 gramos de alcohol. ¿Ya? Ya. El trago estándar. ¿Ya? De cuatro tragos estándar para arriba en una ocasión es un atracón alcohólico. Y eso produce daño cerebral a la larga. No es sano consumir mucho de vez en cuando. Esta idea de Wow. que el alcoholismo daña cuando es todos los días. ¿no? ¿Qué es lo que te digo yo? No. Hoy día existe esto que el trastorno por atracones alcohólicos, ya, perdón, el trastorno de consumo por atracones, ¿ya? Binge Drinking Disorder, ¿ya? Ya. Es un concepto más o menos nuevo y que, ojo, que se asocia con inflamación, daño cerebral. Espérate, ¿y cuánto Sí. se desinflama el cerebro? Se Porque demora, dijo un Se demora tiempo. semanas, fíjate. no Eh, es como, no es como esto que el domingo me relajo y el lunes ya estoy, vamos a la vega otra vez. No, si tú estás bebiendo con un patrón de atracones todas las semanas, con el tiempo vaya a ir bajando. Todas las semanas. O sea, pues esto de viernes a sábado es malo igual. Que Claro. todos los viernes y todos los No, sábados porque el atracón, acuérdate que es el momento en que tú dices, ya, de lunes a viernes, es como en la comida, yo lo Sí, veo con la po. comida, que tengo gente que cuando tú tienes problemas en la comida, como llevándolo a eso, tienes estos atracones que, como dice Pablo, están de moda, que es como que, no, me cuido, no, me estoy cuidando, pero de repente viene un atracón y Pum, comís más de lo, entonces, por lo que entiendo, claro, en este caso el alcohol, que quedé impresionado, que son semanas que te pegas estos semanas. atracones, entonces, no, si de lunes a viernes, pero el sábado, me tomo más de 4 copas. ¿Quién se toma más de 4 No, pues copas seamos sinceros. durante una tarde? Me imagino que se demora el cerebro en desinflamarse. Entonces, imagínate esas personas, para que los que están en la casa, Aquí nos van a tirar toda la materia. tienen ese atracón, como dice César, como dice el doctor, el cerebro no se alcanza a desinflamar y ya está en el otro atracón, y no se alcanza a desinflamar y ya está en el otro atracón. Se va pillando, ¿cachai? claro. Exacto. Exacto, entonces llega mucha gente a la consulta con síntomas depresivos y golpeando la mesa y que los antidepresivos no les sirven para nada. A eso voy, porque voy a que mucha gente llegue a Se buscar la llama lo solución. mismo. Oye, pero Entonces, dame algo para que. ¿Y qué tú esperáis que la sertralina le gane a esto que tú haces todos los fines de semana? Exacto, Ah. claro. ¿Ya? Wow. O la marihuana es otro. Fíjate que el consumo de marihuana, la mayoría de la gente la hace por el efecto del bolón, ya que nosotros le llamamos la parte como de la intoxicación por la marihuana, ¿ya? Ese efecto del bolón dura poco, po, ¿ya? Pero Lo poco, el efecto es como cuando estás así happy. cuando como estáis ya. volado, Cuando po, estás ya, Cuando te pega, cuando Cuando dices, te "Oh, cuando sí, te pega". pegó, ya. eso dura poco comparado con la cantidad de tiempo que están los cannabinoides dando vuelta en tu organismo, que son semanas. ¿Ya? Entonces, si tú consumes una vez a la semana, va a ir acumulando cannabinoides en tu cuerpo de una manera bien brutal. ¿Ya? Y entonces lo mismo, llega gente a golpear la mesa con su doctor, los psiquiatras no sirven de nada, ya he probado todos los antidepresivos y esto no sirve de nada. ¿Ya? ¿Y consume marihuana? Sí, pues doctor, pero como todo el mundo. ¿Y cuánto? Y te ¿Cuánto dicen, todo el mundo, claro? y te dicen algún número y bueno, ¿y no ha considerado dejar esto? Y te quedan mirando, sí, pero si esto no hace mal, es natural. Bueno, la cicuta también es natural, pues, ¿cachai? Claro, No obvio. te fijáis, o el alcohol también es natural y ya que le hace daño a O alguna sea, gente. y esas son como drogas, entre comillas, blandas. Entre comillas, porque pienso, no sé, cocaína. Imagínate otra, pues claro, más dura. Más dura, claro. Eh, Que lo blando, lo duro se asocia más bien a qué tan rápido. ¿Qué tanto te pega? Claro, pero fíjate que hoy día el alcohol y la marihuana son nuestros grandes problemas, porque es lo que Mira, buen más la punto. gente consume, ¿te fijas? El alcohol por lejos. O Y sea, la comida, la mala alimentación también, esa acidez que
No sé, también puede ser, creo Yo yo, creo que que debe la generar gente algo, sí, me que viene imagino, como po. dentro de lo más, no sé si me imagina, la marihuana, el alcohol, que es como más normal, el cigarrillo y Claro, la el cigarrillo. comida, sacando estas otras drogas, yo creo que también afectan mucho. Hay gente que tiene atracones de comida, que vive con dificultades intestinales. Se habla que el intestino es nuestro segundo cerebro, ¿no es cierto? Hay hartas neuronas ahí. Sí, pues, ¿cachai, o no? Que afecta a todo tu estómago. Y esto para que estén, hablo más allá de la gordura, de como Sí, que no, lo cómo estético, funciona. claro. No, y ahí me acordé de algo. ¿Cómo podríamos contarle un poquito a la gente en la casa esto de nuestro segundo cerebro? Que hay harta me gustó la palabra. Sí, como Neurona. no, Harta neurona. circuitería me gustó, que es Circuito, sí, como vale. me gustó harta circuitería hay ahí, ¿o no, doctor? Como en la parte. Muchísimo, pues de hecho una de las colaboraciones bellas, que no la Ujú. mencioné, es con nuestros gastroenterólogos del ¿Viste hospital. eso? Ya, Que también tenemos tenemos un tema ahí, en la claro. universidad, en la facultad, un grupo de gastroenterología que es un lujo, ya en términos académicos son brillantes, y pucha que está relacionado el cerebro y el intestino. Ya. Ya existe un eje intestino-cerebro muy, muy claro, y es con flechitas para los dos lados, ¿ya? Alteraciones cerebrales cambian la motilidad intestinal o los procesos intestinales y los procesos intestinales cambian la función cerebral. Y esto Ah, desde distintos mecanismos. Es súper lindo, por ejemplo, ver cómo la microbiota, estas son las bacterias que claro. viven en nuestro intestino, determinan de alguna manera función cerebral. ¡Ah! Sí, sí, determinan función cerebral. Entonces, da lo mismo tratarte con antibióticos para la función cerebral. No da lo mismo, no da lo mismo. Pues te pega ya, igual. Ya. Lean. Se ha visto que, por ejemplo, los trastornos del ánimo graves en niños se correlacionan con la cantidad de tratamientos de antibióticos que recibieron en la infancia. Entonces uno anda a mirar eso, hay que replicarlo, hay Sí, que po. conocer más, pero ¿existe una relación entre la microbiota de nuestro cuerpo y la salud mental? Sí, y es brutal. Bueno, con los gastroenterólogos trabajamos muchísimo juntos. El equipo de gastroenterología en nuestra querida católica tiene un equipo de neurogastro. El doctor Hugo Mira. Monroy, ahí, querido colega, vemos pacientes en conjunto donde él hace toda la parte gastroenterológica desde un idioma muy familiar con nosotros, porque incorpora todas las variables sociales que son súper Me encanta. importantes. O sea, en un colon irritable, colopatía funcional o cualquier nombre de estos ya, las variables sociales importan. Obvio Obvio que que sí, po. importan, po, pero importa también la parte orgánica, descartar todas las cosas graves, ver si que existe una disbiosis, así se llama cuando las bacterias no están bien. Obvio que importa todo eso, po. Entonces ahí el equipo este de Neurogastro tiene un enfoque que desde el comienzo, pum, De mira arriba. desde De arriba, ¿te arriba. Que fijas? eso es clave. Y cuando ven que la parte de psiquiatría no está bien, Pum, vamos con WhatsApp, su WhatsApp. WhatsApp, Su mismo Pablo, privado. Pablo, Pablo, acá paciente, estamos. trabajemos juntos aquí y pucha, ¿no? Nos va bien, po, porque Obvio. los pacientes necesitan eso, que los colegas estén Conectado. coordinados, po. Conectado y Fundamental coordinado. eso. ¿Mm? Qué bueno. Impresionante. Si Lo hay que- dudas, si hay Qué dudas, bueno. pregunte acá abajo. Esa es la idea. Sí, Si obvio. tienen dudas, la gente que está viendo, que escriba acá abajo en los comentarios en YouTube. Van a estar también todos los enlaces del Instagram de Pablo para que lo puedan ver o si tienen algún problema puedan pedir algo. ¿Cómo piden ahora, Pablo? ¿Cómo por la católica? Si quieren atenderse contigo. Toda la Ya, gente. ya. Sí, pues yo estoy Sí. en la Católica. Los psiquiatras UC tenemos consultas en Alcántara que no aparecen en el sistema de la Católica. Bueno, eso, Estamos, claro, eso. estamos Claro. trabajando para que formen parte del mismo sistema y estamos bien avanzados en eso, pero por ahora que sepan que estamos en la red UC y estamos en Alcántara como parte de un edificio que es de la Católica, pero que por motivos históricos no aparecen. Claro. Entonces buscan para costar, pero ahí estamos, ahí estamos. Em, Nuestra institución tiene un muy bello desarrollo de la psiquiatría como una especialidad de la medicina desde una concepción súper amplia de cómo es la psiquiatría, con unos fundamentos biológicos súper claros y duros en las ciencias médicas, pero además con una asunción concreta y clara de que no basta las ciencias médicas para explicar todos nuestros enfermares. Mm, Entonces, en nuestro departamento no solo hay psiquiatras, médicos, sino que también hay biólogos, hay psicólogos que trabajan en nuestro departamento, entonces ampliando la mirada de todo esto, ¿ya? Una colega nuestra recientemente incorporada es antropóloga, entonces mira, qué también bueno. Interesante. trabaja en Qué esos bueno. aspectos.
Y bueno, a los que nos gusta la psiquiatría de verdad nos gustan todos estos aspectos, que en el Sí, fondo obvio. es como un malabarista que está jugando con al menos tres pelotitas, tres variables que están ahí todo el rato apareciendo y la habilidad de reconocer cuál pesa más, cuál pesa menos. Y con un colega publicamos ahora un paper que analiza justamente esta pregunta. ¿De qué tan orgánico es el paciente? Y esta Mm. pregunta, bueno, ¿qué Ujú. tanto hay aquí de daño cerebral duro? ¿Cómo reconocemos eso? Pues nosotros tenemos una resonancia normal y a veces los psiquiatras decimos, no, pero aquí esto es orgánico igual, aunque la resonancia esté normal. ¿Ya? Entonces, hay discusiones filosóficas ahí muy interesantes. Qué buena la Qué Es bella maravilloso, la sí. psiquiatría, es bella. Qué bueno. Ya, bueno, Y saben dónde buscar a Pablo, que es lo más sí, no, importante, que obvio. lo busquen ahí. Recuerden suscribirse y no sé si Pablo tiene algunas palabras de cierre en este humilde podcast que queremos Pero llevar a muy la buena gente que de, conversación. sí, pues, de humilde conversación y sobre todo de salud mental, Pablo. Ay, mira, palabras de agradecimiento, qué bueno poder hablar de esto. Pienso que es importante además el tiempo que nos dimos, Mm, porque en las conversas rápidas es como se arman conceptos simples y hay cosas que no son simples, po. Mm. Y esto no es simple. Sí, pues, así, Esto no así es vemos. simple. De hecho, aquí se nos caen muchas cosas que no tenemos idea, porque Ah, no sabemos cómo son. Sabemos cómo aproximarnos a ellas, cómo estudiarlas mejor, cómo ayudar, a veces cómo sí. ayudar a un grupo para acompañar en esto. Pero, pero pucha que es importante, que es bello y pucha que está estigmatizado. sí, Así pues. que gracias a ustedes por preguntar y por querer saber. Yo mando a todo el mundo a leer, Obvio, obvio, obvio. Escuchen, escuchen. Lean, y en este caso escuchen esta entrevista, Escuchen. esta Sí, conversación con Pablo, que escuchen y lean siempre también, es que buena. busquen. La gente que quiere, siempre me quedo con algo que es súper interesante para poder crecer como persona. Debes basar, como es como la analogía, como no puedes echar vino en vasijas viejas, en órdenes, tienes que como tener nuevas vasijas para que Claro, el pues, vino no obvio. se en el fondo es no tener límite y vaciar tu mente para que entren nuevas cosas. Y yo creo que así todos podemos ir creciendo, no limitándonos, sino que dejando que entre esta nueva información, en general digo, de toda la gente que está viendo y en todas sus vidas, para poder crecer, ¿cachai? Y eso ha sido una de las cosas súper interesantes de Pablo, que me gusta el enfoque que tiene, sobre todo con esto social, porque entendieron que lo social influye mucho también en lo que ustedes estudian, digo, ustedes como psiquiatras, digo. Así que muy agradecido por mi Muchas parte. gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas Así gracias. que nos despedimos. Este ha sido el invitado. Suscríbanse. Suscríbanse, compártalo, denle me gusta. Vamos a traer nuevos invitados. Primito, muchas gracias. Eso, muchas gracias por mate. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.